La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hola amigos, muy buenos días, 8 de la mañana, 3 minutos. Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación que presenta a esta hora, como siempre, en nuestras emisoras afiliadas, A Pensar Más con Rosa María Palacios, que en breve estará con ustedes en una muy interesante entrevista. Abel Ángeles, buen día. Muy buenos días, Ismael. Y el presidente Toledo reapareció el día de ayer de una forma pública, dando una conferencia organizada por la Organización de las Naciones Unidas. Y esto ha causado gran escozor en todo el país. Se burla del Perú, publican algunos titulares. Alejandro Toledo se pasea por Nueva York, da conferencia y se toma fotos, incluso se le ha visto hasta jugando billar. Ha anunciado que en unos días hablará sobre las acusaciones en su contra. Y desde el Perú, la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, se ha mostrado obviamente indignada al saber que el expresidente Toledo brindó una conferencia de prensa en Nueva York en vez de presentarse ante la justicia peruana por graves denuncias por el caso Odebrecht y específicamente el caso Ecoteva. Son 20 millones también que están ahí de por medio. Es que el señor expresidente Toledo debería ser más prudente, no debería ser tan público si no quiere que la gente lo deteste más, porque prácticamente ya es una ola de desaprobación total que tiene el presidente en el país. Otra de las informaciones que hoy debemos destacar son las declaraciones del presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski desde Ecuador, que aseguró que de ninguna manera aceptaría una renuncia del vicepresidente de la República, Martín Vizcarra, como lo está solicitando el sector de Fuerza Popular en el Congreso de la República. Parece que Fuerza Popular no está conforme con ninguna decisión que tome el señor presidente de la República y ha decidido pues sacar las garras por completo. Ya está, salió del cargo el señor ministro de Transportes y Comunicaciones. Pronto van a interpelar al señor Carlos Basombrío, ministro del Interior, y también parece que ya está en la lista de espera la ministra de Salud, la señora Patricia García. Así y es. por allí también podría seguir tal vez la señora Aljovín, la ministra de la Producción. O sea, es una recatafila de censuras que van a tener, y todo esto ya es evidente que lo que quieren es desestabilizar el gobierno del señor Pedro Pablo Kuczynski. Es evidente, pero hay otra situación que también nos preocupa mucho, Abel, y es lo que ha estado sucediendo en los últimos días, y hoy lamentablemente tenemos que dar cuenta de una noticia similar. Al menos 10 heridos al volcarse una minivan informal en Chosica. El accidente ocurrió esta madrugada en la avenida Ramiro Prialé. Esto cuando todavía suena el caso del empresario Guillermo Riera, que provocó un accidente en la Costa Verde al invadir el carril contrario, atropellando a 3 motociclistas que se encuentran fallecidos, lamentablemente, ¿no? Este es un tema recurrente, Ismael, y todos los días tenemos accidentes de tránsito, todos los días tenemos muertos y las pistas se tiñen de sangre. Esto es muy preocupante. Es por eso que el día de hoy Rosa María Palacios va a tener una interesantísima entrevista sobre este tema. Con el señor Luis Quispe Candia, él es presidente de la ONG Luz Ámbar. El tema es obviamente el caos en el transporte, pero eso tras la pausa. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Muy buenos días amigos y bienvenidos a Pensar Más. Hoy día vamos a presentar un tema que nos preocupa a todos. En esta serie que estamos haciendo de temas de interés público, creo que este es un tema de nuestra vida cotidiana que nos afecta a todos y que necesitamos respuestas que no estamos recibiendo del Estado en todos sus niveles. Vamos a hablar del transporte público, del tráfico que tenemos que sufrir, de la cantidad de horas que nos demoramos en llegar a estudiar, a trabajar, a hacer una gestión. El señor Quispe Candia me acompaña el día de hoy para hablar de este tema. Él representa una institución ya con mucha tradición que se llama Luz Ámbar, que pretende generar alerta y señalar los problemas más graves que tiene el tránsito de Lima. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, doctora, por la invitación. Empecemos con un diagnóstico rápido. Cada día yo recibo más llamadas por Twitter, por Facebook, diciendo por favor hagan algo. No puede ser que tengamos un tren, ¿no es cierto?, que para tomar el tren me demore 1 hora. Ya claro, me transporta rápido el tren, pero es tanta la cola que he hecho que me hubiera ido en un bus, en otro medio alternativo. Lo mismo en el metropolitano. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tenemos colapsado el transporte masivo de pasajeros?
Bueno, es bueno hacer un diagnóstico muy rápido y retroceder algunos años para entender mejor. Hasta el año 90 en nuestro país funcionaban comités, cooperativas, había una empresa de propiedad social y había una empresa paramunicipal llamada Enatru Perú. La característica de estas empresas es que eran propietarias de las unidades vehiculares, el cooperativismo mediante ese sistema, pero finalmente eran propietarias de las unidades con sus trabajadores. Cuando llega el 90 se libera el transporte, al igual que se implementa el ejercicio del libre mercado. El gobierno de ese entonces permite que los vehículos entren de cualquier característica, con tal de que tengan 4 ruedas, pues presten servicio de transporte. Y ocurre que estas empresas que eran comités, el Estado les dice, no, a partir de ahora van a ser sociedad anónima, de acuerdo a la ley de sociedades. Entonces se convierten en accionistas, pero quienes administran las empresas, ellos siguen llamándolos dirigentes, que era el directorio. Entonces este pequeño grupo de dirigentes, o el directorio con el gerente, llevan el mejor provecho económico y los accionistas se quedan con el papel, con sus acciones, y no tienen ninguna renta. Entonces eso obliga a que ellos se dividan en 2, en 4, en 6, en 8, y se van multiplicando cada quien formando su propia empresa. Ahora, de menos de 50 empresas que había ese entonces, ahora hay más de 450 empresas de transporte urbano. Eso por un lado. Por otro lado, ha crecido la ciudad en forma absolutamente desordenada, sin ninguna planificación urbanística. No tenemos vías amplias, no tenemos vías rápidas. A eso sumamos el incremento del parque automotor. El parque automotor ha crecido enormemente. De 450.000 que eran en Lima y 650.000 en todo el país, ahora son 2.800.000 en todo el Perú y 1.800.000 en Lima. Evidentemente la ciudad no estaba preparada para recibir esa cantidad de vehículos. Por otro lado, tenemos la normatividad es difusa, antagónica. Tenemos una ley del 27181 del año 99, entre otras cosas establece 6 autoridades competentes. Sí. A eso se han sumado 4 más. Ahora tenemos 10 autoridades competentes que tengan que ver con el tránsito y transporte. Y muchas de estas normas son absolutamente antagónicas. Ahora dividido este poder, los gobiernos regionales, municipales simplemente contravienen lo que dice el artículo 11 de esta ley, que dice que ellos no pueden emitir ordenanzas que contravengan el reglamento de la ley, y lo hacen. Por otro lado, la informalidad cunde de parte de los operadores de transporte en todas las modalidades, mototaxi, taxi, transporte urbano, interprovincial, de carga. Hay una gran informalidad en el servicio. Y finalmente, el conductor de nuestro país tiene un perfil absolutamente deprimente. Es fácil acceder a una licencia de conducir. En estos últimos 10 años, pensando que podía mejorar, nosotros como organización planteamos que se publicara una ley, que se lograra una ley para profesionalizar a los conductores. Se logró la ley, pero cuando se reglamenta esta ley, absolutamente se van al otro extremo, es decir, autorizan a estas escuelas que entreguen el certificado como si hubieran capacitado, y estas escuelas no los capacitaban, les cobraban más y lo entregaban exonerándolos del examen. Claro. Durante 10 años estas escuelas, nosotros hemos estimado un promedio de 1 millón de conductores profesionales, por lo menos han recibido la licencia de conducir sin haberse capacitado. Y finalmente, doctora, claro, hay una carencia absoluta de cultura vial en toda la población. Conductores, peatones, toda la población no sabemos conducirnos en una vía pública, que es un espacio común. Hay una vereda para peatones, hay una calzada para vehículos, hay señales verticales y horizontales, y a nadie nos importa, simplemente caminamos como nos viene en gana. ¿No cree que ha mejorado un poquito la educación, con la educación vial que se da en las escuelas? ¿No cree que hemos mejorado, que ya no somos tan salvajitos? Es decir, yo veo que hay menos gente que cruza, digamos, por evitamiento debajo de los puentes. Todavía hay, pero hay menos. Sí, bueno, por lo menos en evitamiento no lo pueden hacer porque han puesto mallas altas que no les permite cruzar. Claro. Eso ha ayudado. Pero es verdad. De ambas partes hemos mejorado algo. Los conductores también algo, pero es muy poco. Ahora, ¿en qué se traduce eso? En los accidentes de tránsito. Porque recordemos que la primera causa de accidentes de tránsito es el exceso de velocidad. La segunda es la imprudencia del conductor. La tercera es la ingesta de licor del conductor. Y la cuarta es la imprudencia del peatón. Claro. Y ahí está. Ahora, ¿son 3.000 muertos al año más o menos? Más de 3.000 muertos, 3.500, 3.800 muertos. Claro, en el 2010 hemos llegado a 4.050 muertos. Claro, o sea, y eso no mejora. Ese es el problema que hay que tener. Entonces tenemos un problema en nuestra vida cotidiana, efectivamente vayamos tarde a trabajar, nos demoramos, y tenemos un problema de carácter permanente, que es la pérdida de una vida, de un amigo, de un pariente, de alguien
muy cercano, atropellado o en un accidente de tránsito, etcétera. Esos son los dos problemas centrales, pero hay un tercer problema, que es los sobrevivientes de accidentes de tránsito que quedan con severas lesiones de por vida y hay que atenderlos también. Entonces imagínense ustedes todo lo que involucra un sistema de tránsito. Vamos a hablar de Lima en este momento, porque a esos 3.000 muertos Lima contribuye, es la ciudad que más muertos tiene, solo en la provincia de Lima. Ustedes dirán, bueno, es la ciudad que más gente tiene, por cierto, pero es la que más muertos tiene y la que debería tener una mejor vialidad, porque sí tenemos algunas vías buenas. O sea, Javier Prado es una buena vía, Evitamiento es una buena vía, la vía expresa es una buena vía. O sea, sí hay algunas arterias, digamos, que son buenas en este sistema, pero lo que falta es muchas cosas. Primero hablemos del transporte masivo de pasajeros, la esperanza, ¿se acuerda?, de cambiar todo el sistema. Y la verdad se dijo desde el principio, el Metropolitano no va a absorber ni 4% de la demanda de viajes. El tren vía El Salvador, San Juan de Miraflores, ni el 4% o 6% de los viajes. O sea, el 90% de los limeños sigue transportándose de la manera tradicional. Así es. Ya, ahora, quieren entrar al sistema formal, ¿no es cierto?, de tomarme mi metro, y no pueden. Ahora, ¿qué debe hacer el gobierno ahí? La autoridad del tren eléctrico y por supuesto la autoridad del Metropolitano, que es el alcalde de Lima, que no hace nada. Para explicarlo es importante, creo que es importante señalar, nos quedamos en que las empresas se habían atomizado, pero frente a eso la municipalidad opta por crear Protransporte. Es una institución encargada de hacer el transporte masivo. Y se plantea esto, y es bueno decirlo también, esta idea de hacer este transporte masivo no fue idea de las municipalidades, fue idea de un gremio de transportistas de avanzada que miraban más lejos, y ellos visitaron Colombia, estaba ya el Transmilenio implementándose, e invitaron al señor Andrade, finalmente en el año 2001, recuerdo muy bien porque en esa fecha se fundó Luzambar, y visitaron allá con el alcalde quedó entusiasmado y regresaron al Perú ya a Lima con la idea de implementar este sistema, porque ya se había hecho en Curitiba, estaba ya funcionando en Colombia, y aquí empezó con el nombre de Lima Bus. Así es. Entonces, esta idea se forma ya en la gestión del señor Castañeda, se forma Protransporte. Entonces la idea inicial era tener 9 corredores segregados, al igual que el Metropolitano. Pero cuando en el camino ya cambia la gestión municipal, se opta por que queden 2 corredores segregados, el que tenemos y uno de oeste. ¿El que tenemos cuál es? ¿El de la Equipa? El corredor segregado es el que viene de Naranjal y va hasta Chorrillos. Ya, okay. Que es un corredor exclusivo. El Metropolitano. Okay. Y había otro corredor, entonces ya en la gestión de la señora Virán se establece otro corredor oeste, de Vitarte al Callao. Ya. Pero que como sobreponía a la línea 2 de metro, el gobierno central dijo no, va el metro, no va el Metropolitano. Habían hecho los gastos del estudio, todo estaba listo para licitar y se quedó en nada. Entonces se plantea 5 corredores complementarios al Metropolitano, los corredores segregados. De la avenida Arequipa es uno, de Javier Prado 2, y recién ahora esta gestión está implementando el tercer corredor complementario de San Juan de Lurigancho hacia la avenida Brasil. Claro, faltan dos corredores complementarios. Fíjese, la señora Villarán llegó un poco tarde, pero ya al final embalada en sacar los 2 primeros corredores. Se suponía que Castañeda en un año podría haber sacado los otros 3. No ha hecho nada. Eso es lo que desespera. Entonces, estos corredores segregados, que además, ustedes se acuerdan cuando sacaron el corredor segregado de la avenida Arequipa, lo único que hacían los camarógrafos era treparse a los buses para insultar a Susana Villarán. O sea, era una buena idea, pero estaba desprestigiada por razones políticas. Al final ha funcionado bien y sigue funcionando. Bueno, se implementó de repente con mucha premura, más que nada por un aprieto político. Recordemos que venía ya las elecciones. Entonces, no estaban los consorcios que van ganando, no tenían buses. Eran 2 consorcios, no habían recibido capacitación, no había hasta implementado el recaudo electrónico. O sea, una serie de hechos que hicieron que esto se entorpeciera. Se había recortado las rutas, porque las rutas iban de extremo a extremo. Pero digamos, si tú encuentras eso, ¿qué haces? Construye sobre eso. Acá todos tienen complejo de Adán y quieren que volverlo a hacer todo. Había que avanzar en el proyecto. Y se ha quedado ahí, efectivamente, se le autorizó a las empresas tradicionales, se le autorizó por 3 años más. En esa situación estamos. Dijeron, ¿sabes qué? Llegó Castañeda, ¿sabes qué? Todavía no lo vamos a hacer. Ya, todos entren, 3 años más.
3 años más. Y se acabó. Y falta implementar los corredores, las rutas de integración, las rutas de aproximación y las rutas que están en el papel, está en el proyecto, pero no se ha avanzado. Claro. Y a eso tenemos paralelamente el metro. El metro tiene lo que tenemos actualmente vía El Salvador a San Juan de Lurigancho, que apenas transborda 320.000 pasajeros por día. El metropolitano 650.000 por día. Los otros corredores llegan a 150.000 máximo. Estamos hablando de lo que usted ha dicho, menos del 10% se transporta en este servicio y el más del 90% utilizan el transporte tradicional. Claro. Hay 16 millones de viajes en Lima y apenas 1 millón está utilizando estos servicios que son buenos, pero lamentablemente están absolutamente colapsados. Absolutamente colapsados. Y no van a mejorar, ¿ah? Bueno, no van a mejorar porque no hay capacidad más. El metropolitano va a ir hasta Comas, pero igualmente simplemente va a haber un cambio de pasajeros. En lugar de venir en una combi hasta el Naranjal, claro, los de Comas van a poder tomar el bus desde arriba, pero es lo mismo, no va a aumentar más tampoco. Ahora, el punto ahí es, ¿se le pueden meter más buses al metropolitano? No. Sí se puede poner por lo menos 80 buses más y tienen proyectado hacerlo. Pero eso no va a mejorar más que simplemente, como reitero, los que vienen a Naranjal, porque del norte se concentran en la estación del Naranjal, ellos van a poder tomar el bus más allá, 8 kilómetros más arriba, y van a venir por Universitaria. O sea, en lugar de tomarlo en Naranjal, lo van a tomar más arriba. No va a cambiar. No va a cambiar, pero y los 80 buses no te mejoran la cola. No va a bajar la cola. No va a bajar la cola. No puede bajar la cola, pero lo que puede mejorar, diríamos, que vaya un poco más holgado, ¿no? Porque va a ir más buses. Ahora, en el caso del tren, ¿faltan vagones? Faltan vagones y el gobierno ha anunciado que a partir del próximo año empiezan a llegar más aviones, más vagones que se van a implementar de 2 en 2 y esperamos que esto en alguna forma mitigue. Y es bueno que sepa también la población, el servicio del tren es del Estado. Está a cargo de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico que pertenece al Ministerio de Transportes. El metropolitano es privado, es decir, la municipalidad le ha dado la facilidad de dar la viabilidad, la infraestructura, pero los 4 consorcios que operan son privados. Así es un consorcio. Entonces es un consorcio y por eso ahí el precio es distinto, es 2,50 soles, en cambio el metro cuesta 1,50 sol. ¿Por qué? Porque el Estado está subsidiando el pasaje. Está completamente subsidiado. Así es. No vale eso. Así es. Digamos, la construcción es a pérdida porque el Estado no va a recuperar ese dinero nunca. Así es. Es un costo hundido, o sea, lo tienes que hacer porque la ciudad lo necesita. Ahora, viene otro eje del metropolitano que se está construyendo. Perdón, del tren. Así es, la línea 2. La línea 2. Y eso va despacísimo hasta ahora. Bueno, no con solamente... todos los problemas que tuvo Contraloría, que tuvieron que contestarlos. Sí, y no solamente eso, bueno, lamentablemente, no quisiera echar leña al fuego, pero hay que decirlo, yo tuve la suerte de estar en un evento en el que el gobierno francés le regaló el proyecto a la señora Villarán, un proyecto ya que han gastado $1 millón en ese proyecto, y estuvo la embajada francesa con todos sus técnicos, entregaron a la municipalidad públicamente, y fuimos invitados un pequeño grupo, y en ese entonces esta empresa francesa o el gobierno francés entregaba el proyecto Tren para Lima, que salía de Chillón, del río Chillón, venía por la superficie hasta Universitaria y de ahí venía por el subsuelo a la Plaza de Armas, a la estación central, salía a la avenida Wilson, recorría toda la avenida Arequipa y luego entraba a Benavides. Pero como tren subterráneo y salía del Óvalo Cabitos, iba al puente Atocongo. Todo ese tramo subterráneo. Ajá. El tiempo de viaje, doctora, 40 minutos. Claro. 40 minutos. Lo que quería subrayar y reitero, no echarle leña al fuego, ese proyecto, los técnicos, los franceses dijeron, lo hacemos en 3 años y el costo va a ser $3.000 millones. Y simplemente quedó relegado. Ahora, ¿por qué no se presentaron ante la autoridad del tren eléctrico, que a donde correspondía presentarse? Creo debieron hacerlo. Ahora, es más, este proyecto, imagino que la municipalidad lo pasó a la autoridad autónoma. Claro, lo que pasa es que ya tenían priorizados los programas. Además, excede las competencias de la municipalidad. La municipalidad no tiene cómo no tiene capacidad. O sea, tiene que hacerlo el gobierno central. Así es. Ahora, ese proyecto, porque, digamos, todas las empresas constructoras del mundo vienen y presentan su proyecto porque están interesados en que sea. Así es. Ese proyecto se desechó, pero se hizo otro, que es el de la línea 2. ¿Cómo va eso? Está paralizado porque el Ministerio de Economía tiene que resolver algunos aspectos. La municipalidad también tenía algunas controversias en relación al trazo,
pero ya está paralizado en este momento. Está paralizado y lamentablemente... Pero trajeron las tuneladoras, se comenzaron a hacer los túneles. Ya están las tuneladoras, han hecho los pozos por donde tienen que entrar las tuneladoras, donde están los paraderos, pero necesitamos que estos túneles empiecen a hacer la perforación del túnel. Y no se ha hecho perforación. Y no se ha hecho todavía, no se ha hecho perforación del túnel. Están haciendo unos preparativos, paliativos, algunos lugares, porque son 3 consorcios los que han ganado esta licitación. Y bueno, están todos los preparativos, lamentablemente está retrasado. Ya, eso es un desastre, pues tú no puedes tener una obra de ese tamaño, que es la cruz, digamos, del eje del metro de Lima parada. Vamos a hacer una pausa, nosotros también vamos a parar, pero vamos a hablar de otras obras públicas que se suponía iban a contribuir a, la felicidad, pues, ¿no? Del tránsito y a particular, y también público, pero particular. Estoy hablando de rutas de Lima, estoy hablando de la línea amarilla, o se llamó en algún momento Río Verde. Regresamos. Así es, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Vamos a una pausa. Antes les recuerdo, amigos, que la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación tiene un canal de YouTube en donde publica todas las ediciones de este programa en Sodomco. Esta Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV en Cusco, y también estamos con nuestras emisoras hermanas Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Estamos también en vivo a esta hora con Facebook Live, gracias a Radio Santa Rosa en Lima. Pausa y volvemos con esta entrevista al señor Luis Quispe Candia, presidente de la ONG Luz Ámbar, para hablar sobre los accidentes y el caos del transporte, no solo en Lima, sino en el Perú. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Y bueno, seguimos con el señor Quispe Candia, presidente de la Asociación Luz Ámbar, una asociación dedicada durante ya más de 16 años, ¿no? Sí, vamos por los 16. A llamar la atención pública de los temas de tránsito, tráfico, vialidad, en fin, y de la infraestructura que se necesita para vivir en una ciudad mejor. Todos estamos hartos del tráfico. O sea, a mí me dicen, yo vivo en Miraflores, por ejemplo, o en Los Gutiérrez. A mí me dicen que están regalando la ropa en Jockey Plaza, no voy, pues, porque me demoro 1 hora en llegar y 1 hora en volver, mejor me voy a Mala. No, de verdad, o sea, es, no sé, cualquier reunión, ¿no? Lo primero que uno pregunta, pero ¿dónde es? Siempre, mejor la hacemos por Skype. Lógico, porque desplazarte es muchísimo tiempo y regresar es muchísimo tiempo. Entonces la ciudad se ha vuelto muy complicada y está creándose, bueno, que no está mal, como ciudades dentro de la ciudad. Es decir, zonas que son autosuficientes. Si tú tienes el colegio, el hospital, el supermercado, el mercado, la tiendita, el grifo, o sea, no tienes por qué salir de tu zona. Y eso es lo que le está pasando a mucha gente, si incluso tu oficina está ahí, ¿cierto? ¿Verdad? Pero, digamos, sábados y domingos, salvo que quieras salir a pasear, te quedas en tu zona y así evitas pues el tráfico. Los colegios hoy se escogen por, ya, ¿dónde vivimos? ¿Cuál es el colegio más cerca? A ese. Porque el tránsito, un niño no se puede pasar pues 1 hora y media o 2 horas para ir al colegio. Sí. Ese es el problema. Bueno, o te mudas más cerca del colegio, incluso esas soluciones extremas hay. Todo esto debido al tránsito. Ahora, hablemos de la gran obra pública que se esperaba. No era poca. Todos los puentes que se tienen que hacer en rutas de Lima, Odebrecht ya vendió su concesión, ya que van desde Pucusana, ¿no es cierto?, hasta Comas, me parece, o sea, es hasta el otro lado. A ver, la concesión de rutas de Lima es del Trébol de Monterrico, el Trébol de Javier Prado, hasta Pucusana, por el sur. Y por el norte es del Óvalo Javich hasta Ancón. Hasta Ancón. Y en el tramo del medio está Línea Amarilla, ¿no? Exactamente, pero además habían 2 cosas complementarias: la ampliación de la Ramiro Peralé hasta el Puente de Los Ángeles y así la concesión de Graña y Montero para hacer la ampliación de la vía expresa hasta la carretera Panamericana Sur. Así es. Era un proyecto del año 66 que lamentablemente lo dejó Bedoya. Bueno, pero ya lo hicieron, ya lo reactivaron, ya firmaron. Ya está firmado. Ya. Entonces, empecemos por lo más visible, Ruta de Lima. Va despacísimo. Lo que se han demorado para el puente Benavides es una vergüenza. Creo que se han demorado 2 años para hacer un túnel y un puente. ¿Por qué está pasando ahí? Bueno, lamentablemente a eso se han sumado estos escándalos que de público conocimiento, y a partir de ahí han quedado paralizadas las obras. O sea,
Yo entiendo y creo que está bien. Finalmente tenemos que en nuestro país, alertado lamentablemente por autoridades del exterior, están tomando algunas acciones, están investigando y entiendo que han paralizado, supongo, las cuentas de Rutas de Lima y ha quedado paralizadas las obras. Entonces yo creo que debe ir por cuerdas separadas. Por un lado, debe sancionarse a quienes sancionan, empezando por las autoridades del más alto rango. Pero la obra tiene que continuar. No lo pueden dejar a medias. No pueden dejar a medias. Hay un contrato por medio, hay trabajadores por medio, probablemente proveedores, etcétera. Y ahora hay un nuevo concesionario. Así es. Tiene que exigirse. En el caso de Línea María igual, ¿no? También hay otro concesionario. Además, ojo, estos concesionarios ya están cobrando el peaje. O sea, los ingresos de los peajes son para hacer la obra. Así es. Entonces, si ya les dieron la plata, ¿por qué no terminan? Eso es lo que yo no entiendo. Creo que aquí importa mucho la decisión del gobierno central y también haya una decisión mucho más expresa, explícita de parte de nuestras autoridades y realmente reinicien las obras, ¿no? En el caso de... Mire, el puente del Derby está tirado. Tienen que rehacer el puente del Derby para hacerlo con un diseño correcto. Así es. Ya. Y hay, además del puente Derby, a continuación en la avenida El Derby mismo, con esta otra avenida... Así es, con Holguín. Con Holguín, ahí tenemos paso a desnivel. Así que es. simplemente no se ha hecho. No se ha porque hecho. esa esquina es un caos para Así cruzar. es, efectivamente. Entonces, digamos, si tenemos todos estos problemas tan claros, ¿no es cierto?, y concesionadas las obras, y contratistas, aunque sean unos sinvergüenzas, que además ya se fueron. El caso de OAS es un caso gravísimo, porque OAS tiene mucho más tiempo, ya tiene 5 años con esa obra, que se suponía tenía un plazo de 5 años, y no ha terminado de hacer, ¿no es cierto?, el túnel debajo del río Rímac, que eso es lo que tiene que hacer. Efectivamente, es el tramo de Línea María. Así es. Sé que ha habido unos retrasos, digamos, porque no han podido expropiar oportunamente, pero evidentemente no es todo, ¿no? No. La obra debió estar concluida hace tiempo. ¿Y por qué no se concluye? Se les acabó la plata. Si la plata es nuestra, le estamos poniendo el peaje. Están poniendo el peaje, pero yo creo que ahí también igualmente el Estado tiene que ser mucho más celoso. ¿Y el alcalde? ¿Dónde está el alcalde? O sea, fíjense, estas son obras que ha hecho el alcalde. Un bypass en Wilson, con la avenida Arequipa, que no sirve para nada. Porque en la mañana a mí sí me sirve, ¿verdad? Pero a las 5 de la tarde, dense una vueltita por ahí. No, nosotros estamos ahí cerca. El problema en 28 de julio y Wilson, hay varios aspectos que hay que analizar. Por un lado, efectivamente, ese bypass debió haberse hecho hasta Paseo Colón. Debió haber pasado los vehículos por Paseo, porque el nudo está en Paseo Colón, Así con es. Wilson. Lo que ha evitado este bypass son los giros a la izquierda. Había 4 giros a la izquierda en 28 de julio y Wilson. Entonces se obvió los giros, se viabilizó la avenida Arequipa, pero es carrera de caballos y parada de burro. No, claro, no sirve para nada. Como yo digo, te ahorra 2 semáforos. 56 millones de dólares para ahorrarte 2 semáforos. Parece que es una carita a la cuenta. 56 creemos, porque no se han presentado cuentas claras todavía. Lo único que sabemos es que el MEF le prohibió a hacer la pasarela de 10 millones de dólares que quería hacer sobre, ¿no es cierto?, Sí. la avenida 28 de julio. Y el problema es que la avenida 28 de julio ahorita está tirada. Y hay peatones que necesitan cruzar. Porque Exactamente. justamente el proyecto iba a un corredor peatonal Así es. que une con el Campo de Ya, Marte. bueno, tirada. Yo creo que está con depresión Lucho, porque esa obra está tirada. No han hecho nada, no terminan, está en la panelería ahí puesta. ¿Ya? ¿Y por qué no van a terminar? Bueno, como esa obra, muchas obras, igualmente también el puente de Bella Unión, ¿no? Así es. Que también colapsó en la época de la señora Villarán. Se demoraron un año casi para instalar el puente Bailey. Claro. Y bueno, ahora están terminando de construir. Entiendo que también hubo problemas con Sedapal, pero ha prometido que en el mes de julio están inaugurando Ya, ese pero puente. la ¿no? gestión de Castañeda termina el próximo año. Él tiene la costumbre de retrasar las obras para inaugurarlas cuando se va. Esa es su costumbre. Pero el problema es que yo no creo que Línea María termine el próximo año. Además, No, Línea María tiene 40 años de concesión. Así es, le vendió el terreno de Cantagallo, ¿no es cierto?, a los chipivos para pagar parte del bypass. Esa es la verdad. No se lo habrán comprado todavía, pero ya lo dio para el terreno del bypass. Muy bien, los chipivos se quedaron sin terreno. No se va a hacer Río Verde, que era una obra de saneamiento para la ciudad, por una carretera que te genera externalidades negativas, ¿no es cierto? Entonces en un área verde gigante no se va a hacer. Cambiaron por el cuarto carril de la... Exactamente. Y lo que tenemos ahora es una obra inconclusa. Es atroz. Más toda la obra de Odebrecht. Y fíjense, el camino que se iba a hacer, o sea, ya se comenzó a expropiar para Ramiro Perelé. Ha generado enorme controversia, pelea con vecinos, etcétera. Pero no se hace la obra. Ahora, pasemos a otra obra privada, Graña y Montero y la ampliación de
la vía expresa sur. Se suponía que ya estaban expropiando todos los terrenos, o sea, y más bien adjudicándolos, porque había reserva de vía ahí. ¿Qué pasó Claro. ahí? Igualmente, hay otro detrás. Parado. Lo que entiendo, yo estuve en una reunión, digamos, me invitaron para participar como un vocero intermedio frente al conflicto que hubo en La Molina, ¿no? Del Cerro Centinela. Así es. En la semana antepasada, Sí, ¿no? Surco Entre contra la Surco con Molina, ¿no? y los vecinos son los paganos. O Así sea, es. el problema es que los alcaldes se pelean Sí. y ¿quién sufre? Bueno, por eso te digo, esta versión es privilegiada, porque me invitaron a mí frente al conflicto y escuché y traté de interceder también para que esta situación avance, y se ha logrado en esa reunión que convocó la Municipalidad de Lima a que los dos alcaldes finalmente conciliaren. Va a continuar, y como viene continuando, al día siguiente ya se estableció el carril reversible, que toma 3 carriles en las mañanas, y en este momento están terminando de hacer el estudio, el compromiso de la policía y las dos municipalidades es que se viabilice hasta Velasco Astete, porque la congestión en esa zona en Amazonas. Están terminando el estudio, ayer me llamaron porque han postergado la reunión, iba a ser ayer, viene la siguiente semana en el que van a entregar ya su informe completo y las medidas que van a adoptar. Algo se está haciendo en manera paliativa, pero recordemos, doctora, que en ese tramo es el túnel, que Así también es de es. Gaña y Montero. Así es. El túnel por el Cerro Centinela que va a ir hasta Miraflores. Ahora, También lo tiene en concesión Gaña y Montero. Y escúchame, pero ese túnel, para poner las cosas claras, ese túnel no se tenía que hacer detrás de San, el túnel de San Francisco, no era, y San, la organización Los Álamos de Monterrico se pusieron a muerte. ¿Por dónde va a pasar el túnel ahora? El túnel va desde detrás del Cerro Centinela ¿Ya? y va por abajo hasta Miraflores. ¿Subterráneo? Subterráneo. Es subterráneo. Eso cuesta una fortuna, va a ser con peaje. Evidentemente. O el contratista del Estado No, le paga. va a ser con peaje. Igualmente, también otra obra de Gaña y Montero es el viaducto Javier Prado, Ya. es que va por arriba, otro viaducto que va hasta Percy. Bueno, pero también igualmente está pero paralizado. ese contrato nunca se... O sea, con Andrade se firmó un contrato con Gaña y Montero y el contrato quedó en suspenso, lo reactivaron con Susana Villarán, pero el MEF no lo aprobó. No lo aprobó. de Y acuerdo. esa es una obra muy importante para Javier Prado, porque Javier Prado, digamos, el esquema de anillos que tiene Javier Prado era un esquema muy inteligente para los años 60, 70. Claro. Hoy en día no se construye con anillos en ninguna parte, porque los anillos van a un carril o dos máximo, cuando tú tienes una entrada de 3 carriles. Entonces, ¿lo que se hace? Se hacen viaductos, o sea, pasas aéreo. Entonces, en vez de entrar por digamos, si usted está viniendo de San Isidro y quiere ir hacia, por decirle, no sé, Lima, el centro de Lima, en vez de entrar a un anillo, usted sale de frente por un viaducto y cae en la pista de San Juan que va hacia Lima. ¿Ya? No tiene que entrar al anillo y dar vueltas y vueltas y vueltas. ¿Ya? Ese es un problema complicado, porque además hay que hacer 2 viaductos Así es. cruzados. Es una obra de alta ingeniería. Es una especie de tallarín que se arma encima. Y el otro tema era el óvalo monitor. El óvalo monitor. tenía que tener un subterráneo también. Ahí está proyectado el paso a desnivel, también de Gaña y Montero, ¿no? Digamos, como el del óvalo Higuereta, que se hizo en la época de Belmont, Así es. que es un buen sistema. La verdad que ese funciona y funciona bastante Sí, bien. sí, sí. Entonces, digamos, se podría hacer, pero no se hace. A mí lo que me desespera es que ya están las obras concesionadas, los estudios listos. Algunas no, porque el MEF efectivamente las ha parado. La Javier Prado, el MEF no la aprobó, y por eso se paró, a pesar de que tenían el contrato firmado con Andrade. Todo lo que firmó Andrade, Castañeda no lo quiso hacer, y todo lo que Villarán ha hecho, Castañeda no lo quiere continuar. Estamos con el problema político, que lamentablemente es lo que interfiere en el desarrollo de la ciudad. Claro. Y por eso nuestro planteamiento de hace más de 10 años, y con usted como hemos conversado de este tema, la necesidad de implementar la autoridad única, ¿no? Exacto. O sea, eso es la respuesta, definitivamente. Para Lima. Para Lima. Lima, y yo diría Lima, Callao, Huarochirí, ¿no? Claro, porque esto ya decía, doctora, la ley 27181 en su artículo 17 dice cuando la ciudad es contigua, como Así el caso de Lima y es. Callao, tiene que haber una gestión común. O sea, no Así es. pueden haber 2 alcaldes compitiendo a ver quién da más rutas. No, no. Claro. Y ahí se sumó Huarochirí, por supuesto. Claro. Entonces, por eso tiene que haber una gestión. Y la respuesta, y incluso dice la ley que si las dos municipales no se ponen de acuerdo, no lo hacen, el Ministerio de Transportes tenía que haberlo hecho. No lo ha hecho. Están esperando una ley. Ya han aprobado en la Comisión de Transporte el año pasado, pero ahí seguimos en compás de espera. La semana pasada, Autoridad el única ministro, para Lima. Para Lima. El Que no ministro es, de Transporte, ¿quién la designa? el Ministerio de Transportes lo va a constituir con Ya, el o mérito sea, de la ley. entonces le quita la competencia a la Municipalidad de Lima. A todas las municipalidades, naturalmente.
Lima, Callao y Hualochirí. Ya. ¿Y con qué se quedan las municipalidades distritales? ¿Con sus semáforos? No, también tendría que pasar a esta autoridad. Hay ese conflicto, incluso entre nosotros, en que tenemos la oportunidad de reunirnos, los que tenemos o sea, ¿le quita todo a las distritales también? La idea es que esta autoridad, o sea, hay dos corrientes, ¿no? Para mí, para nosotros, esta autoridad tiene que ver con el tránsito, ya, y con el transporte. Perfecto. Las dos cosas no se pueden dividir, Así están es. absolutamente unidos. El transporte es la gestión del transporte, Lógico. es decir, ofrecer lo que soñamos, el transporte integrado que está aquí cruzando al sur, tiene Chile, tiene Colombia, Perfecto, tiene Brasil, funciona perfectamente. Incluso acaba de implementar, Bolivia tiene ahora funiculares para su transporte masivo. Entonces necesitamos un transporte masivo de buses de gran capacidad unido al tren. Tiene que salir inmediatamente las combis, pero esa capacidad no lo puede hacer la municipalidad, tiene que hacerlo el gobierno central. Entonces esta autoridad, evidentemente esta autoridad constituido por el gobierno central, también tiene que ver con el tránsito. El tránsito, ¿por qué? En Lima tenemos 1.250 intersecciones semaforizadas. De esas, solamente 380 son con fibra óptica, que se puede hacer la ola verde con la avenida Arenales, en Petituar. Petituar es una maravilla. Yo vengo por Claro. Petituar todos los días. Claro, entonces no se puede hacer eso porque no hay fibra óptica. Entonces necesitamos que se instale fibra óptica en toda la ciudad, que se implemente por lo menos 1.500 intersecciones más. O sea, todo el sistema de tráfico, de circulación, depende de la red vial, depende del sistema de semaforización que se instale en la ciudad. Si no tenemos semáforo, no tenemos cámaras, es decir, estamos aún en la época de las carretas, no se va a solucionar. Por eso para nosotros la autoridad única tendría que tener todas estas competencias. Todas las competencias. Todas Bueno, las los 42 alcaldes distritales de Lima van a chillar, ¿ah? Bueno, los distritales solamente tienen competencia en lo que es vehículos menores y ellos pueden sugerir el cambio de sentido de tránsito, o sea, Así es. la provincial tiene la que tiene mayor competencia, ¿no? Ok, pero si le quitan las distritales hasta el cambio de calle, o que te pinten una línea amarilla para que no te puedas cuadrar, porque eso es lo que hacen los alcaldes ahora, o quién se cuadra acá. Por ejemplo, San Isidro ahorita tiene una actividad grande en algunas avenidas, por ejemplo, Conquistadores y Miguel del Lazo, te puedes cuadrar 2 horas. Nada más. Cierto. Si no te toman una foto, viene la grúa y te lleva. Porque lo que no quieren es que gente de oficina se estacione libremente, ¿no?, en Y espacios lo deje que todo son... el día ahí en su casa. Exactamente. Pero ¿qué ha sucedido? Esto sucede en el eje, digamos, de Conquistadores, Miguel Lazo. Entonces, toda esa gente que se cobraba ahí, ¿a dónde se ha ido? A Miraflores, que no Claro. tiene esas normas, ¿no es cierto? Entonces se estacionan en las calles adyacentes de Miraflores, que están repletas de carros, porque San Isidro los ha votado. Entonces, claro, si tienes una autoridad única, puedes hacer que estas dos municipalidades coordinen. Naturalmente, eso es importante porque recordemos, las municipalidades distritales lamentablemente han lotizado la ciudad, autorizan estacionamientos en la calle, ponen rompemuelles donde ellos quieren, es decir, hay un desorden. Por eso es importante, no pueden haber 10 autoridades, doctora, Claro. por Dios, eso dice el sentido común, y hay un dicho que dice, no muchas cucharas en un mismo plato causan arrebato. Por Dios, eso tenemos que entender claramente, ¿no? Sí, y no se está entendiendo. Ojalá que el Congreso lo apruebe, que designen Sí. una persona muy competente como autoridad única. Y tendría que haber un consejo consultivo Claro. conformado por los municipios, o sea, Lógico. la idea es que No, funcione. pero digamos, es una especie de Dios todopoderoso, ¿ah? Que Así es. Y a veces ese es el problema, pero tiene que ser una persona hipercompetente, muy metida en temas de transporte y que tenga mando. El problema es que tienes que tener mando Así en esta es, cosa. así Ahora, es. que esa autoridad tiene que, digamos, pedirle cuenta a todos los concesionarios, que son varios, como Así hemos es. dicho, que yo de verdad no veo el avance de las obras. O sea, esas obras se contrataron para 4 años, 5 años, y eso fue hace 4 años, 5 años. En la gestión de Villarán, el 2013, yo calculo... Sí, 2013 se concesionó la... Exactamente, estamos en Villa María. 2017, han pasado 4 años, y eran obras de 4 a 5 años. Es más, Línea Amarilla se concesionó por Castañeda en su gestión anterior. Así es. Ya se tuvo que reformular el contrato porque estaba muy mal hecho, porque no pagaba nada de indemnizaciones a la gente, pero digamos que a partir del 2012 tendría que haber estado funcionando 5 años, 2017. Este año tendrían que haber entregado la obra. Entonces tú no puedes, y el problema, les digo, de la obra pública grande es que también paraliza las vías más grandes, ocupa espacio que podría ser ocupado, digamos, por un tránsito mucho más fluido, y no se hace nada. Yo de verdad no entiendo esto, me parece indignante, ¿no? Y mientras tanto la gente tiene que movilizarse. Realmente estamos regresando a la época de las sardinas. O sea, yo crecí en los 80s, igual que usted, cuando, claro, todas las licencias estaban controladas por el Estado. Claro. Habían poquísimos licencias y por lo tanto pocos buses, entonces tenías que viajar
colgado de luz. Así es. ¿No es cierto? Ahora, después Inclusive, liberalizar. recuerde usted, inclusive los boletos tenían que comprarlo en la municipalidad. Había una oficina que se llamaba ORDET, la Sí. Oficina Reguladora de Tarifas de Transporte. Así es. Entonces, no podían sacar su boleto. Entonces, ¿qué ellos pasaba? compraban. Que como los precios estaban controlados por el Estado, Así es. se iban a la huelga y te paraban la ciudad. Así es. Hasta por eso liberalizaron todo. Todo. Y Sí. claro, y ahí ibas bien cómodo, pero te demorabas 2 horas en llegar. Entonces, rapidez versus comodidad, ¿ya? Y tarifa libre, que hizo que el Estado nunca más enfrentara una huelga de transporte. Nunca Así más. es. Se Nunca acabaron más. las huelgas de transporte. Así es. Así Bueno, ¿nos tenemos que despedir? ¿Ya? ¿Terminó? ¿Pausa o nos despedimos? No, tenemos que hacer una pausa, me dice, y regresamos todavía con el señor Quispe Candia para hablar de más cosas que tienen que ver con el transporte. Yo pensé que era el último bloque, me dicen creo que tenemos un bloquecito más. Volvemos. Bueno, y en esta última etapa de nuestra conversación nos vamos a centrar en crimen y castigo. Vamos a hablar de los juzgados de tránsito, vamos a hablar de las culpas de los peatones, de las culpas de los conductores, etc. En nuestra legislación, aquel conductor que está manejando ebrio y que atropella, mata o causa lesiones graves, se va a la cárcel. O sea, eso está clarísimo. Pero si el conductor no está ebrio, eso hay que decirlo porque hay un caso reciente muy famoso y se comprueba que no está en estado de ebriedad, sino que simplemente ha tenido impericia o ha estado manejando con exceso de velocidad o ha sido, como alega el caso de Edu Santone, obligado por otro vehículo a hacer una maniobra peligrosa, no debería tener cárcel, ¿no? Claro, todo el mundo está reclamando que tenga cárcel, pero en realidad es culposo, no es doloso, no hay la intención de matar. Cuando tú tienes la intención de matar, el Código Penal te castiga severamente. Cuando estás ebrio, se presume que tienes la intención de matar. Por eso es doloso. ¿Ok? Pero en realidad es culposo, porque no hay este componente de yo voy a ir a buscar a fulano a matarlo con mi carro. ¿Ok? Ahora, todo este tema que genera 3.000 muertes, ustedes dirán, uy, los juzgados deben estar repletos de gente, pues porque 3.000 muertos tienen que tener por lo menos, ¿no?, cientos de choferes culpables. ¿Cómo funcionan los juzgados de tránsito? ¿Cuántos culpables tenemos presos? Bueno, entiendo que hay cerca de 240 presos por accidentes de tránsito. Que es poco por la cantidad de Es muertos. poco, naturalmente. Si son 3.500 muertos por año. Sí. Ahora, claro, si muere el chofer, no tienes a quién juzgar. Así es. Eso es verdad. Pero la verdad es que se suponía que estas medidas eran disuasivas, ¿no es cierto? Así es. Y no lo han sido. No lo han sido. Porque no han bajado los muertos. A ver, expliquemos un poquito. Efectivamente, es muy interesante analizar el Reglamento Nacional de Tránsito y el Código Penal que guarda relación con ello. Entonces, nuestro Reglamento Nacional de Tránsito efectivamente establece sanciones administrativas al peatón, 15 infracciones, y 122 infracciones al conductor, que son muy graves, graves y leves. La infracción más grave para el conductor es la infracción M1, pues por conducir en estado de ebriedad y causar accidente de tránsito. No necesariamente, cualquier accidente de tránsito, M1. ¿Cuál es la sanción administrativa? Una multa de una unidad impositiva tributaria y la cancelación definitiva de la licencia de conducir. Esta idea nosotros lo impulsamos también y fue acogida. ¿No es suspensión por 3 años? No, es cancela. Cuando causa lesiones graves o muerte, es cancelación. Pero si te agarran con 2 copitas de alcohol... Es 3 años de suspensión. Exactamente. Así es, 3 años de suspensión. Ahora bien, efectivamente, en nuestro Código Penal, los accidentes de tránsito en el artículo 111 y el 124, tanto homicidio como lesiones culposas, están consideradas así, culposas. Argentina cambió, por ejemplo, su Código Penal, ya no se utiliza la palabra accidente, sino acontecimiento, para establecer que alguien es responsable de este hay un evento con hay un evento responsable. así es. Entonces, aún en nuestro Código Penal no. Entonces, pero lo que sí ha cambiado, y hay antecedentes de esto, es que cuando los accidentes de tránsito son efectivamente porque no son intencionales, pero sí ha tenido en el momento, tuvo una decisión propia en el que podía haber causado daño y lo causa. El caso de Ivo Dutra es sumamente ejemplar, en el que el conductor, los 2 carriles vehículos estaban detenidos, primer, segundo detenidos por el semáforo en rojo, el tercer carril estaba libre y viene el ómnibus de Orión, pasa, atropella a Ivo Dutra, que utilizaba el crucero peatonal correctamente, atropella y mata.
Ese caso fue la fiscalía tipificó homicidio simple, ya no homicidio culposo, sino homicidio simple con dolo eventual. Así es. Esto se está dando. ¿Qué pasa? En nuestro país nosotros impulsamos, doctora, esta ley de los juzgados de tránsito. Así es. Entonces, esta ley ya ha creado jueces administrativos, civiles y penales. En Lima tenemos 10 juzgados en total de tránsito. Tienen una tremenda carga, digamos. Sí, tienen enorme carga porque va llegando a ellos todos los casos. Los han liberado solamente, por ejemplo, el conducir en estado de ebriedad, que era el mayor. Claro. Los han liberado porque ya está constituyéndose como fragancia. Entonces, solo en otros jueces. Entonces, pero sí tienen carga procesal. Y lo interesante, doctora, si han atendido, hay sentencias del 40 y 60% de los casos en los juzgados. O sea, algo ha mejorado. Ahora, pero necesitamos que esto se implemente. Ahora, hay que decir una cosa. No hay prisión efectiva. En estos juzgados penales de tránsito, o sea, puede haber multa, puede haber reparación, pero son penales, ¿no es cierto? ¿O son administrativos? No, son penales. Y hay prisión, doctora. Se ha establecido pena privativa de libertad. Entonces, digamos, pero la mayoría son, si tienen 240 condenados, en total, en todo el sistema penitenciario, que tiene más de 70.000 presos, es bien poquito. Es poco. Ahora, también yo quiero decir una cosa para ser justa. Nadie quiere causar un accidente de tránsito. Yo creo que no hay una voluntad ahí. Y para que haya una pena con cárcel, tiene que haber voluntad de matar. Y acá no la hay. Puede haber negligencia, impericia, ¿no es cierto? Pero todo eso es culposo, no es doloso. Por eso es que la gente no va a la cárcel por matar, salvo que esté ebria. Ebria, y como el caso que le he referido. Claro, pero por ejemplo, el caso de Edu Santone, que mucha gente dice, ¿por qué no va a la cárcel? Porque no estaba ebrio, pues. Le pusieron una pena de prisión definitiva de 4 años. Yo creo que por presión de la familia de la víctima, lógico, y es natural, y por presión de los medios, ¿no? Pero luego le cambian la condena, se esconde, que está mal, le cambian la condena a pena suspendida, y dicen, pues porque tenía plata. No, es que, de verdad, a una persona que no estaba ebria, no le corresponde prisión definitiva. Lo que sí que sería bueno, y esto es ilustrativo para nuestros oyentes, fue el caso también del chico que se fue atropellado en Asia el año pasado, creo. Así es. Ahí se dio también este caso, en que no pasó el dosaje etílico. El joven fue a la clínica, estaba en estado de shock, se retiró a su casa. Pero, doctora, es importante señalar a nuestros oyentes, y los conductores deben saber que para el dosaje etílico no tienen que ser notificados. El reglamento dice, en un caso de accidente de tránsito, está la lista de las obligaciones del conductor. Tienes que ir de frente a la comisaría. Tiene que denunciar el hecho y someterse al dosaje etílico. Así es. Entonces, ahora, ¿qué pasa con una persona que se escapa y se niega a hacer el dosaje etílico? Lo que tendría que hacer la norma es presumir que está borracho. Así dice la norma, doctor. Así es. Entonces se presume que está ebrio. No le conviene para nada. Porque imagínese usted que tiene un grado de ebriedad muy bajo, 0.1. Mejor que se haga el dosaje. Claro. ¿No es cierto? Porque no va a tener la sanción que espera tener. Ahora, evidentemente, ese caso fue grave porque el chico se escapó. No causó muerte, gracias a Dios, pero sí lesiones graves, porque además la impericia fue manifiesta. Lo atropelló 2 veces. Cierto. No una, 2. Entonces, paró, retrocedió y lo volvió a atropellar. Entonces, de una impericia absoluta. Ahora, lo mandaron 9 meses a prisión. Es verdad. A la prisión de Cañete. O sea, ¿no? ¿Y qué pasaba? Que es verdad, como era el hijo de un ministro, de un ex ministro, la prensa lo quería ver preso 15 años, ¿no es cierto? Y no era la familia de la víctima la que estaba, digamos, promoviendo la cárcel. Lo que querían es que tuviera efectivamente una sanción, pero una sanción acorde con el daño y con su impericia, ¿no? Ahora, lo que es cierto también es que yo creo que muchas de las costumbres respecto al alcohol han cambiado. Hoy hay un sistema de taxis muy bueno en Lima, eso ha mejorado, se puede llamar por teléfono y te recoge rápidamente, y están dejando los jóvenes de usar el automóvil y beber. Eso sí creo que ha sido un cambio, no sé si usted lo habrá notado, ¿no? O sea, sí, algo hemos mejorado. Se hace una reunión en casa, llegan 20 y no hay un carro afuera. Pero sí todavía, doctora, las estadísticas muestran que al año la policía está interviniendo 10.000 conductores en estado de ebriedad. Obviamente, se paran en barranco, están todos, pues. Claro. O sea, fíjese, 10.000 facilísimo. ¿A 100 diarios? Así, es facilísimo. No hay problema.
Y llegan bien rápido. Entonces, ese es el problema. O sea, hay zonas de Lima, si hablamos solo de la ciudad de Lima y no de todo el Perú, hay zonas de Lima donde se vende trago, te diviertes, ¿no? La gente sale, y claro, pero si usted ve esos 10.000 conductores, los de estado de ebriedad graves son los menos. La mayoría son dos copas de vino a la hora del almuerzo, ¿no es cierto? Y un plus café, y ya estás hecho. Y lo que pasa los domingos la policía interviene, y claro, todos vienen a almorzar a la casa de su mamá, que le dieron una cerveza, que le dieron algo más, y ya. O sea, ahí caen todos. Entonces lo que hay que hacer es decir, fíjese, si vamos a salir, tomemos taxi. Claro. Ahora es barato, es rápido. El taxi en Lima es uno de los taxis más baratos del mundo. Más barato del mundo. Claro, con la sobreoferta, ¿no? Claro. Hay una gran sobreoferta de taxis y ahora ha aparecido este sistema aplicativo. Así es. Que hay que perfeccionar, porque sí. están en 80 países y lo que hay que hacer es, lo que nosotros hemos planteado a la municipalidad es que deben incorporarlos, es decir, que mantengan las características de un taxi remis. Claro, Uber no quiere. Uber sostiene que ellos no son una compañía de taxi. Uber sostiene que ellos son una plataforma de software. Claro. Ya, no son. Ellos no son propietarios de ningún taxi. Entonces, cuando digo, ustedes son una compañía de taxi sin licencia y les está pasando esto en Argentina y en todas partes del mundo, sí. Hay una guerra contra Uber. No, nosotros no somos una compañía de taxis. Entonces, ese es un tema que se va a tener que ver a futuro, porque no va a ser el único caso. Ellos dicen que son efectivamente un servicio privado. Es como si tú contrataras un chofer para que te lleve y te traiga tú personalmente, contratas un chofer, te lleve y te trae en su carro. ¿Ya? Entonces, ese es un problema también, una batalla que hay, porque la Municipalidad de Lima los puede incorporar y usted también, lógico, dice, oiga, a mí me parece que esto es un sistema de taxi, ¿no? Si tiene patas de pato, cola de pato, pico de pato, es pato, pues, ¿no? Claro. Pero Uber sostiene que no son un sistema de taxi. Ya en España acaba de salir una controversia también al respecto, ¿no? Lo que creo que... Bueno, y Argentina, le digo, sí, les rompe las llantas, ¿ah? Así es. Porque los taxistas formales pagan por una licencia. Claro. Sí, es más caro que acá. Se inscriben, hay un número de licencias limitadas, porque no se puede invadir la ciudad de taxis, para que no haya sobreoferta. Las tarifas están controladas por la municipalidad. Entonces, claro, el taxista vio un Uber. Yo estaba en un caso en el cual lo cerraron 2 taxistas porque se dieron cuenta y le reventaron las llantas. Entonces, en Uber en Buenos Aires te piden que vayas sentado adelante, como si fueras un miembro de la familia, un acompañante, ¿ya? Y que no esté diciendo Uber, porque te miran todo feo. Pero hay una situación de violencia, claro, los taxistas no van a, y las licencias son caras, igual en Estados Unidos, claro, donde las licencias son caras, sí, controladas, Londres, las tarifas controladas con taxímetro. Acá no tiene problema porque no hay taxímetro, no hay ningún control, no hay nada. Hace taxi, pues. Exactamente. Incluso sin necesidad de Uber, ponen un letrero en la palabra y ya es taxi, ¿no? Entonces, oye, ya, hazme taxi, ya listo, ya está. Entonces, en realidad, como les digo, no hay forma de formalizar ni siquiera a los formales. ¿Cómo van a formalizar a Uber? Imposible. Difícil. Bueno, quiero hablar un poquito del peatón, porque todos nos quejamos de los conductores, ¿no? Sí, el maldito chofer, no, qué pésimo manejo, una bestia. Pero los peatones, señores, son causantes de accidentes de tránsito. Y a veces salen ilesos, pero terminan destrozándole la vida a un montón de gente y nadie lo juzga. Eso es increíble. Yo no conozco peatón que haya ido a la cárcel. Ninguno. Y además, peatón borracho en carretera, ya, ese mata. Así es. A ver, ¿qué dicen las estadísticas? Hemos señalado que en el cuarto lugar está la imprudencia del peatón. O negligencia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Efectivamente, las estadísticas del caso de atropello, los casos de atropello, del 100% de atropellados, el 60% es por responsabilidad del peatón. Y porque está ebrio, probablemente. Y del 100% de atropellados, el 50% en estado de ebriedad. Pero miren, pues, es un escándalo. Así es. Decía, no voy a llevar carro para que no me pase nada. Perfecto, me pego una tranca y de ahí quiero cruzar el evitamiento, sin mirar, ¿no? Entonces, claro, frena un carro, frena el otro, se estrella contra el otro, es decir, y de repente el tipo sale caminando tranquilo, ¿no? Y ha causado un accidente espantoso. Hay que tener más cámaras, por supuesto, para hacer... Sí, naturalmente. Pero no conozco peatón preso. ¿Usted conoce peatón preso? No hay ninguno, y vamos a explicar algo más. Entonces, en el año 2001, cuando se reglamenta, el primer reglamento nacional de tránsito, establecía infracciones a los peatones, claro, sanciones pecuniarias. Y el ministro Cornejo dijo, vamos a hacer multas, hizo unas campañas. Claro, y en el 2009
recién se implementa efectivamente. Así es. Entonces, a partir de ahí, el Consejo Nacional de Seguridad Vial ha indicado que se han puesto 37.000 papeletas a los peatones. Que no nadie las ha pagado. Y solamente han pagado 700 personas. Claro, y ahí me incluyo siempre yo, ¿no? No tengo papeleta como peatón, pero si la tuviera la pagara, porque claro, somos los tontonazos que pagamos todo, ¿ya? Siempre, pero imagínense, después de 37.700, y el resto no lo van a perseguir. No lo van a perseguir. Porque es gente pobre que no tiene nada. ¿Qué le hace pagar? Hay varios aspectos. Nosotros estuvimos a favor, por supuesto, de la imposición de papeletas a los peatones. Recibimos críticas por ello, pero sosteníamos nuestra posición es de que, primero, si la vía pública es para todos, conductores y peatones, tenemos que estar ambos sometidos al reglamento y pagar multas si es que hay. Así es. Lo que nosotros planteamos era que la infracción a los peatones no debiera ser pecuniaria, sino una citación a que vaya a capacitarse, que reciba 10 horas de capacitación. Si se resiste a ir a esa capacitación, ahí sí que paga una, no, pues la otra razón por lo que no paga es irrisoria. Las multas leves, doctora, cuesta 3 soles 40 céntimos. Bueno, que la pague, pues, aunque sea. No, pues no la pagan simplemente. Entonces, la resulta siendo, entonces no pagan, ni evidentemente tampoco van no hay capacitación, pero sí dicen, por ejemplo, trabajos comunitarios. Pero tampoco la autoridad no ha implementado el trabajo comunitario. Yo le digo, ¿cuál es el castigo más fácil, más simple? Ese que está apuradito. Quédate conmigo una hora. Claro. Lo sientas junto al policía. Eso con los conductores, pones una banca arriba en el puente y ahí lo sientas a todos. Y un parte que dice, acá están todos los que quisieron cruzar por abajo, castigados. 1 hora nomás, tomas nota. Hasta ese apuradito, vas a llegar tarde a todo. No vuelve a cruzar por abajo nunca más, pues. Porque sabe que hay un policía que dice, el apuradito, a sentarse. Es efectivo, es rápido, se ejecuta en el mismo momento y la sanción administrativa se ejecuta. Usted no se mueve. Listo. Y al borracho le haces un bien. Porque por último, al borracho lo sientas y dices, acá te quedas sentado hasta que se te pasa la borrachera. Y al ecuánime también, porque igualmente va a aprender la lección, ¿no? Así es. En Chile ensayaron eso para los vehículos que iban a la playa en verano. Entonces, excedían la velocidad y los detenían ahí. No iban a la playa, pues se quedaban, malograban su día. Entonces eso funcionó. Y creo que lo que también depende mucho del criterio de la autoridad, ¿no? Ahora, en el Callao sí, ese es el otro factor, controlaron el exceso de velocidad y lo han controlado con gran efectividad. Se quejaba todo el mundo. Pero bajaron el número de muertes a 0. Así es. Eso fue impresionante, la bajaron a 0. Y los accidentes a 70, doctor. 70%, no hay accidentes. Muertes 0. Hay pocos, ¿no? Pero sí hay. Pero lo creo, y esto no se repite. ¿Sabes, doctor? Es curioso. ¿Por qué no se pone en Lima? Nosotros hemos hablado con la gente de la señora Villarán. ¿Por qué? Porque entiendo, y usted como abogada puede analizarlo mejor de repente, yo he analizado y lo único que digo es, pues, por Dios, saquen otra norma. Lo que dicen es que el recaudo de la multa, porque está condicionada la multa, ¿no es cierto? Pone la multa y un porcentaje es para la empresa que ha puesto las cámaras, que lo ha puesto gratuitamente, no le ha costado nada al Estado. Entonces, ahora el argumento es, dicen del Ministerio de Economía, de que no se puede no se puede cobrar de la multa porque ese dinero ya no es del Estado, es de la municipalidad. Bueno, pero no puede ser que por una tontería administrativa y por una discusión administrativa se estén muriendo la gente en Lima. Claro, lo que hay que hacer es perfeccionar la norma nada más y se acabó. Bueno, muchísimas gracias, señor Quispe Candia, por haber estado con nosotros esta mañana, presidente de Luz Ámbar, una organización, como les contaba, dedicada hace muchos años a alertar sobre estos peligros, ofrecer soluciones, poner evidencia, ¿no es cierto?, en la estadística, y yo que le deseo pues mucha suerte en este trabajo. Ya pintamos canas. Ya pintamos canas, doctora. Son muchos años que tengo la suerte de ser entrevistada por ustedes y diferentes medios, y no me queda más que hacer votos porque siga usted con éxito. Bueno, estamos muy bien acá. Estamos transmitiendo desde el convento de Santo Domingo, no es poca cosa. Muy bien, muchísimas gracias. Y con ustedes será asegurada. Hasta mañana. Ismael les va a poner un poco de actualidad. Hemos hablado de un tema de interés público, pero nosotros nos recontamos de todas maneras muy pronto. Gracias a Rosa María Palacios por el pase. Efectivamente, esa fue la entrevista con el señor Luis Quispe Candia, el presidente de la ONG Luz Ámbar, para hablar sobre el caos en el transporte en Lima y también en el Perú. No hay tiempo para más, amigos. Gracias por su preferencia. Nos reencontramos mañana con más información aquí en A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de Sodomco. Chau. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios.
Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. De cómo van a poder tomar el bus Bueno, desde arriba, pero es lo mismo, no va a aumentar más tampoco. Ahora, el punto ahí es, ¿se le pueden meter más buses al Metropolitano? No. Sí se puede poner por Ya. lo menos 80 buses más y tienen proyectado hacerlo. Ya. Pero eso no va a mejorar más que simplemente, como reitero, los que vienen a Naranjal, porque del norte se concentran en la estación del Naranjal, ellos van a poder tomar el bus más allá, 8 kilómetros más arriba, Ya. y van a venir por Universitaria. O sea, en lugar de tomarlo en Naranjal, lo van a tomar más arrira. No va a cambiar. No la va a cambiar, situación, pero no va a los cambiar la 80 buses no te mejoran la no va- cola. No va a bajar la cola. No va a bajar la cola, no puede bajar la cola, pero lo que puede mejorar, diríamos que vaya un poco más holgado, ¿no? Ya. Porque vaya más buses. Eso es Ahora, lo que en puede el haber. caso del tren, ¿faltan vagones? Faltan vagones y el gobierno ha anunciado que a partir del próximo año empiezan a llegar más aviones, más vagones que se van a implementar de 2 en 2 y esperamos que esto en alguna forma mitigue. Y es bueno que sepa también la población, el servicio del tren es del Estado. Está a cargo de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico que pertenece al Ministerio de Transportes. El metropolitano es privado, es decir, la municipalidad le ha dado la facilidad de dar la viabilidad, la infraestructura, pero los 4 consorcios que operan son privados. Así es un consorcio. Entonces es un consorcio y por eso ahí el precio es distinto, es 2 soles 50, en cambio el metro cuesta 1 sol 50, ¿por qué? Porque el Estado está subsidiando el pasaje. Está completamente subsidiado. Así O sea, es. no vale eso. Así es. Digamos, la construcción es a pérdida porque el Estado no va a recuperar ese dinero nunca. Así es. Es un costo hundido, o sea, lo tienes que hacer porque la ciudad lo necesita. Ahora, viene otro eje del metropolitano que se está construyendo. Perdón, del tren. Así es, la línea 2. La línea 2. Y eso va despacísimo hasta ahora. Bueno, no Con solamente... todos los problemas que tuvo Contraloría, que tuvieron que contestarlos. Sí, y no solamente eso, bueno, lamentablemente no quisiera echar leña al fuego, pero hay que decirlo, yo tuve la suerte de estar en un evento en el que el gobierno francés le regaló el proyecto a la señora Villarán, un proyecto ya que han gastado $1 millón en ese proyecto, y estuvo la embajada francesa con todos sus técnicos, convocaron entregaron a la municipalidad públicamente, y fuimos invitados a un pequeño grupo, y en ese entonces esta empresa francesa o el gobierno francés entregaba el proyecto Tren para Lima, que salía de Chillón, del río Chillón, Ya. venía por la superficie hasta Universitaria y de ahí venía por el subsuelo a la Plaza de Armas, a la estación central, salía a la avenida Wilson, recorría toda la avenida Arequipa y luego entraba a Benavides, Pero como tren subterráneo, subterráneo, y salía del Óvalo Cabitos, iba al puente Atocongo. ya. Todo ese tramo subterráneo. Ajá. El tiempo de viaje, doctora, 40 minutos. Ah, no, claro. 40 minutos. Eso no es problema. Lo que quería subrayar y reitero, no echarle en al fuego, ese proyecto, los técnicos, los franceses dijeron, lo hacemos en 3 años Ajá. y el costo va a ser $3.000 millones. Ya. Y simplemente Se quedó desechó. relegado. Ahora, ¿por qué no se presentaron ante la autoridad del tren eléctrico, que a donde correspondía presentarse? Creo debieron hacerlo. Ahora, es más, este proyecto imagino que la municipalidad lo pasó a la autoridad autónoma. Claro, Lo que porque pasa es que ya tenían priorizados los programas. Además, ¿no? excede las competencias de la municipalidad. La Sí. municipalidad no tiene cómo No endeudarse. no tiene capacidad. O sea, no tiene que capacidad. hacerlo el gobierno central. Así es. Ahora, ese proyecto, porque, digamos, todas las empresas constructoras del mundo vienen y presentan su proyecto porque están Así interesados en es. que se haga. Así es. Ese proyecto se desechó, pero se hizo otro, que es el de la línea 2. ¿Cómo va eso? Está paralizado porque el Ministerio de Economía tiene que resolver algunos aspectos. La municipalidad también tenía algunas controversias en relación al trazo, pero ya está paralizado en este momento. Está paralizado y lamentablemente... Pero trajeron las tuneladoras, se comenzaron a hacer los ya túneles. están las tuneladoras, han hecho los pozos Claro. por donde tienen que entrar las tuneladoras, donde están los paraderos, pero necesitamos que estos túneles empiecen a hacer la perforación del túnel. Y no se ha hecho Y perforación. no se ha hecho todavía, no se ha hecho perforación del túnel. Están haciendo unos preparativos, paliativos, algunos lugares, porque son 3 consorcios los que han ganado Claro. esta licitación. Y bueno, están todos los preparativos, lamentablemente está retrasado. Ya, ¿no? eso es un desastre, pues tú no puedes tener una obra de ese tamaño, que es la cruz, digamos, del eje del metro de Lima parada. Vamos a hacer una pausa, nosotros también vamos a parar, pero vamos a hablar de otras obras públicas que se suponía iban a contribuir a, la felicidad, pues, ¿no? Del tránsito ya particular, y también público, pero particular. Estoy hablando de rutas de Lima, estoy hablando de la línea amarilla, o como se llamó en algún momento, Río Verde. Regresamos.
Así es, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Vamos a una pausa. Antes les recuerdo, amigos, que la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación tiene un canal de YouTube en donde publica todas las ediciones de este programa en Sodomco. Esta Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV en Cusco, y también estamos con nuestras emisoras hermanas Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Estamos también en vivo a esta hora con Facebook Live, gracias a Radio Santa Rosa en Lima. Pausa y volvemos con esta entrevista al señor Luis Quispe Candia, presidente de la ONG Luz Ámbar, para hablar sobre los accidentes y el caos del transporte, no solo en Lima, sino en el Perú. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Y bueno, seguimos con el señor Quispe Candia, presidente de la Asociación Luz Ámbar, una asociación dedicada durante ya más de 16 años, ¿no? Sí, vamos por los 16. A llamar la atención pública de los temas de tránsito, tráfico, vialidad, en fin, y de la infraestructura que se necesita para vivir en una ciudad mejor. Todos estamos hartos del tráfico. O sea, a mí me dicen, yo vivo en Miraflores, por ejemplo, o en Los Gutiérrez. A mí me dicen que están regalando la ropa en Yoga de Plaza, no voy, pues, porque me demoro 1 hora en llegar y 1 hora en volver, mejor me voy a Mala. No, de verdad, o sea, es, no sé, cualquier reunión, ¿no? Lo primero que uno pregunta, pero ¿dónde es? Siempre, mejor la hacemos por Skype. Lógico, porque desplazarte es muchísimo tiempo y regresar es muchísimo tiempo. Entonces la ciudad se ha vuelto muy complicada y está creándose, bueno, que no está mal, como ciudades dentro de la ciudad. Es decir, zonas que son autosuficientes. Si tú tienes el colegio, el hospital, el supermercado, el mercado, la tiendita, el grifo, o sea, no tienes por qué salir de tu zona. Y eso es lo que le está pasando a mucha gente, si incluso tu oficina está ahí, ¿cierto? ¿Verdad? Pero, digamos, sábados y domingos, salvo que quieras salir a pasear, te quedas en tu zona y así evitas pues el tráfico. Los colegios hoy se escogen por, ya, ¿dónde vivimos? ¿Cuál es el colegio más cerca? A ese. Porque el tránsito, un niño no se puede pasar pues 1 hora y media o 2 horas para ir al colegio. Sí. Ese es el problema. Bueno, o te mudas más cerca del colegio, incluso esas soluciones extremas hay. Todo esto debido al tránsito. Ahora, hablemos de la gran obra pública que se esperaba. No era poca. Todos los puentes que se tienen que hacer en rutas de Lima, Odebrecht ya vendió su concesión, ya que van desde Pucusana, ¿no es cierto?, hasta Comas, me parece, o sea, es hasta el otro lado. A ver, la concesión de rutas de Lima es del Trébol de Monterrico, el Trébol de Javier Prado, hasta Pucusana, por Así el es. sur. Y por el norte es del Óvalo Javich Eso. hasta Ancón. Hasta Ancón. Y en el tramo del medio está Línea María, ¿no? Exactamente, pero además habían 2 cosas complementarias: la ampliación de la Ramiro Piralé hasta el Puente de Los Ángeles y Así la es. concesión de Graña y Montero para hacer la ampliación de la vía expresa hasta la carretera Panamericana Sur. Así es. Ya, Era eso- un proyecto del año 66 que Claro, lamentablemente lo quedó dejó abandonado. Bedoya. Bueno, pero ya lo hicieron, ya lo reactivaron, Ya ya está, firmaron. ya está firmado, Ya, entonces, efectivamente. empecemos por lo más visible: Ruta de Lima. Va despacísimo. Lo que se han demorado para el puente Benavides es una vergüenza. Creo que se han demorado 2 años para hacer un túnel y un puente. ¿Por qué está pasando ahí? Bueno, lamentablemente a eso se han sumado estos escándalos que Claro. de público conocimiento, y a partir de ahí han quedado paralizadas las obras. O sea, yo entiendo y creo que está bien. Finalmente tenemos que en nuestro país, alertado lamentablemente por autoridades del exterior, están tomando algunas acciones, están investigando, y entiendo que han paralizado, supongo, las cuentas de Rutas de Lima, y ha quedado paralizadas las obras. Entonces yo creo que debe ir por cuerdas separadas. Por un lado, debe sancionarse a quienes sancionan, empezando por las autoridades Lógico. del más Pero- alto pero- rango. pero la obra- Pero la obra tiene que continuar. No lo pueden dejar a No medias. pueden dejar a medias. Hay un contrato por medio, hay trabajadores por No, medio, probablemente y proveedores, además- etcétera. Y ahora hay un nuevo concesionario. Así Entonces, es. Tiene que En el exigirse. caso de Línea María igual, ¿no? También Claro. otro concesionario. Además, ojo, estos concesionarios ya están cobrando el peaje. O sea, los ingresos de los peajes son para hacer la obra. Así es. Entonces, si ya les dieron la plata, ¿por qué no terminan? Eso es lo que yo no entiendo. Creo que aquí importa mucho la decisión del gobierno central, y también haya una decisión mucho más expresa, explícita de parte de nuestras autoridades, y realmente reinicien las obras, ¿no? En el caso de... Mire, el puente del Derby está tirado.
tienen que rehacer el puente del Derby para hacerlo con un diseño correcto. Así es. Ya. Y hay, además del puente Derby, a continuación en la avenida El Derby mismo, con esta otra avenida. Así es, con Holguín. Con Holguín, ahí tenemos paso a desnivel. Así que es. simplemente no se ha hecho. no se ha porque hecho. esa esquina es un caos para Así cruzar. es, efectivamente. Entonces, digamos, si tenemos todos estos problemas tan claros, ¿no es cierto? Y concesionadas las obras, y contratistas, aunque sean unos sinvergüenzas, que además ya se fueron. El caso de OAS es un caso gravísimo, porque OAS tiene mucho más tiempo, ya tiene 5 años con esa obra, que se suponía tenía un plazo de 5 años, y no ha terminado de hacer, ¿no es cierto?, el túnel debajo del río Rímac, que eso es lo que tiene que hacer. Efectivamente, es el tramo de Línea María. Así es. Sé que ha habido algunos retrasos, digamos, porque no han podido expropiar oportunamente, pero evidentemente no es todo, ¿no? No. La obra debió estar concluida hace tiempo. ¿Y no está? ¿Y por qué no se concluye? Se les acabó la plata, si la plata es nuestra, la estamos poniendo el peaje. Están poniendo el peaje, pero yo creo que ahí también igualmente el Estado tiene que ser mucho más celoso. Y el Realmente- alcalde, ¿dónde está el alcalde? O sea, fíjense, estas son obras que ha hecho el alcalde, un bypass en Wilson, con la avenida Arequipa, que no sirve para nada. Porque en la mañana a mí sí me sirve, ¿verdad? Pero a las 5 de la tarde, dense una vueltita por ahí. No, nosotros estamos ahí cerca. El problema en 28 de julio y Wilson, hay varios aspectos que hay que analizar. Por un lado, efectivamente, ese bypass debió haberse hecho hasta Paseo Colón. Debió haber pasado los vehículos por Paseo, porque el nudo está en Paseo Colón, Así con es. Wilson. Lo que ha evitado este bypass son los giros a la izquierda. Había 4 giros a la izquierda en 28 de julio y ok, Wilson. Entonces bueno. se obvió los giros, se viabilizó la avenida Arequipa, pero es carrera de caballos y parada de burro. No, claro, no sirve para nada. Como yo digo, te ahorra 2 semáforos. 56 millones de dólares para ahorrarte 2 semáforos. Parece que es una carita a la cuenta. 56 creemos, porque no se han presentado cuentas claras todavía. Lo único que sabemos es que el MEF le prohibió a hacer la pasarela de 10 millones de dólares que quería hacer sobre, ¿no es cierto?, Sí. la avenida 28 de julio. Y el problema es que la avenida 28 de julio ahorita está tirada. Y hay peatones que necesitan cruzar. Porque Exactamente. justamente el proyecto iba a un corredor peatonal Así es. que une con el campo de Ya, Marte. bueno, tirada. Yo creo que está con depresión Lucho, porque esa obra está tirada. No han hecho nada, no terminan, está en la panelería ahí puesta. ¿Ya? ¿Y por qué no van a terminar? Bueno, como esa obra, muchas obras, igualmente también el puente de Bella Unión, ¿no? Así es. Que también colapsó en la época de la señora Villarán. Se demoraron un año casi para instalar el puente Bailey. Claro. Y bueno, ahora están terminando de construir. Entiendo que también hubo problemas con Sedapal. Pero ha prometido que en el mes de julio están inaugurando Ya, ese pero puente. la ¿no? gestión de Castañeda termina el próximo año. Él tiene la costumbre de retrasar las obras para inaugurarlas cuando se va. Esa es su costumbre. Pero el problema es que yo no creo que Línea María termine el próximo año. Además, No, le vendió- Línea María tiene 40 años de concesión. Así es, le vendió el terreno de Cantagallo, ¿no es cierto?, a los chipivos para pagar parte del bypass. Esa es la verdad. No se lo habrán comprado todavía, pero ya lo dio para el terreno del bypass. Muy bien, los chipivos se quedaron sin terreno. No se va a hacer Río Verde, que era una obra de saneamiento para la ciudad, por una carretera que te genera externalidades negativas, ¿no es cierto? Entonces en un área verde gigante no se va a hacer. Cambiaron por el cuarto carril de la... Exactamente. Y lo que tenemos ahora es una obra inconclusa. Es atroz. Más toda la obra de Odebrecht. Y fíjense, el camino que se iba a hacer, o sea, ya se comenzó a expropiar para Ramiro Perelé. Ha generado enorme controversia, pelea con vecinos, etcétera. Pero no se hace la obra. Ahora, pasemos a otra obra privada, Graña y Montero y la ampliación de la vía expresa sur. Se suponía que ya estaban expropiando todos los terrenos, o sea, y más bien adjudicándolos, porque había reserva de vía ahí. ¿Qué pasó Claro. ahí? Igualmente, hay otro detrás. Parado. Lo que entiendo, yo estuve en una reunión, digamos, me invitaron para participar como un vocero intermedio frente al conflicto que hubo en La Molina, ¿no? En el Cerro Centinela. Así es. En la semana antepasada, Sí, ¿no? Surco Entre contra la Surco con Molina, ¿no? y los vecinos son los paganos. Así o sea, es. el problema es que los alcaldes se pelean Sí. y ¿quién sufre? Bueno, por eso te digo, esta versión es privilegiada, porque me invitaron a mí frente al conflicto y escuché y traté de interceder también para que esta situación avance, y se ha logrado en esa reunión que convocó la Municipalidad de Lima a que los dos alcaldes finalmente conciliaren. Va a continuar, y como viene continuando, al día siguiente ya se estableció el carril reversible, que toma 3 carriles en las mañanas,
Y en este momento están terminando de hacer el estudio, el compromiso de la policía y las dos municipalidades es que se viabilice hasta Velasco Astete, porque la congestión en esa zona en Amazonas. Están terminando el estudio, ayer me llamaron porque han postergado la reunión, iba a ser ayer, viene la siguiente semana en el que van a entregar ya su informe completo y las medidas que van a adoptar. Algo se está haciendo de manera paliativa, pero recordemos, doctora, que en ese tramo es el túnel, que también es de Gaña y Montero. El túnel por el río, por el Cerro Centinela, que va a ir hasta Miraflores. Ahora, también lo tiene en concesión Gaña y Montero. Y escúchame, pero ese túnel, para poner las cosas claras, ese túnel no se tenía que hacer detrás de San, el túnel de San Francisco, no era, y San, la organización Los Álamos de Monterrico se pusieron a muerte. ¿Por dónde va a pasar el túnel ahora? El túnel va desde detrás del Cerro Centinela. ¿Ya? Y va por abajo hasta... La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hola amigos, muy buenos días, 8 de la mañana, 3 minutos. Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación que presenta a esta hora, como siempre, en nuestras emisoras afiliadas, A Pensar Más con Rosa María Palacios, que en breve estará con ustedes en una muy interesante entrevista. Abel Ángeles, buen día. Muy buenos días, Ismael. Y el presidente Toledo reapareció el día de ayer de una forma pública, dando una conferencia organizada por la Organización de las Naciones Unidas. Y esto ha causado gran escozor en todo el país. Se burla del Perú, publican algunos titulares. Alejandro Toledo se pasea por Nueva York, da conferencia y se toma fotos, incluso se le ha visto hasta jugando billar. Ha anunciado que en unos días hablará sobre las acusaciones en su contra. Y desde el Perú, la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, se ha mostrado obviamente indignada al saber que el expresidente Toledo brindó una conferencia de prensa en Nueva York en vez de presentarse ante la justicia peruana por graves denuncias por el caso Odebrecht y específicamente el caso Ecoteva. Son 20 millones también que están ahí de por medio. Es que el señor expresidente Toledo debería ser más prudente, no debería ser tan público si no quiere que la gente lo deteste más, porque prácticamente ya es una ola de desaprobación total que tiene el presidente en el país. Otra de las informaciones que hoy debemos destacar son las declaraciones del presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski desde Ecuador, que aseguró que de ninguna manera aceptaría una renuncia del vicepresidente de la República, Martín Vizcarra, como lo está solicitando el sector de Fuerza Popular en el Congreso de la República. Parece que Fuerza Popular no está conforme con ninguna decisión que tome el señor presidente de la República y ha decidido pues sacar las garras por completo. Ya salió del cargo el señor ministro de Transportes y Comunicaciones. Pronto van a interpelar al señor Carlos Basombrío, ministro del Interior, y también parece que ya está en la lista de espera la ministra de Salud, la señora Patricia García. Así y es. por allí también podría seguir tal vez la señora Aljovín, la ministra de la Producción. O sea, es una recatafila de censuras que van a tener, y todo esto ya es evidente que lo que quieren es desestabilizar el gobierno del señor Pedro Pablo Kuczynski. Es evidente, pero hay otra situación que también nos preocupa mucho, Abel, y es lo que ha estado sucediendo en los últimos días, y hoy lamentablemente tenemos que dar cuenta de una noticia similar. Al menos 10 heridos al volcarse una minivan informal en Chosica. El accidente ocurrió esta madrugada en la avenida Ramiro Prialé. Esto cuando todavía suena el caso del empresario Guillermo Riera, que provocó un accidente en la Costa Verde al invadir el carril contrario, atropellando a 3 motociclistas que se encuentran fallecidos, lamentablemente, ¿no? Este es un tema recurrente, Ismael, y todos los días tenemos accidentes de tránsito, todos los días tenemos muertos y las pistas se tiñen de sangre. Esto es muy preocupante. Es por eso que el día de hoy Rosa María Palacios va a tener una interesantísima entrevista sobre este tema. Con el señor Luis Quispe Candia, él es presidente de la ONG Luz Ámbar. El tema es obviamente el caos en el transporte, pero eso tras la pausa. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Muy buenos días amigos y bienvenidos a Pensar Más.
Hoy día vamos a presentar un tema que nos preocupa a todos. En esta serie que estamos haciendo de temas de interés público, creo que este es un tema de nuestra vida cotidiana que nos afecta a todos y que necesitamos respuestas que no estamos recibiendo del Estado en todos sus niveles. Vamos a hablar del transporte público, del tráfico que tenemos que sufrir, de la cantidad de horas que nos demoramos en llegar a estudiar, a trabajar, a hacer una gestión. El señor Quispe Candia me acompaña el día de hoy para hablar de este tema. Él representa una institución ya con mucha tradición que se llama Luz Ámbar, que pretende en general alerta y señalar los problemas más graves que tiene el tránsito de Lima. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, doctora, por la invitación. Empecemos con un diagnóstico rápido. Cada día yo recibo más llamadas por Twitter, por Facebook, diciendo por favor hagan algo. No puede ser que tengamos un tren, ¿no es cierto?, que para tomar el tren me demore 1 hora. Ya claro, me transporta rápido el tren, pero es tanta la cola que he hecho que me hubiera ido en un bus, en otro medio alternativo. Lo mismo en el metropolitano. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tenemos colapsado el transporte masivo de pasajeros? Bueno, es bueno hacer un diagnóstico muy rápido y retroceder algunos años para entender mejor. Hasta el año 90 en nuestro país funcionaban comités, cooperativas, había una empresa de propiedad social y había una empresa paramunicipal llamada Enatru Perú. La característica de estas empresas es que eran propietarias de las unidades vehiculares, el cooperativismo mediante ese sistema, pero finalmente eran propietarias de las unidades con sus trabajadores. Cuando llega el 90 se libera el transporte, al igual que se implementa el ejercicio del libre mercado. El gobierno de ese entonces permite que los vehículos entren de cualquier característica, con tal de que tengan 4 ruedas, pues presten servicio de transporte. Y ocurre que estas empresas que eran comités, el Estado les dice, no, a partir de ahora van a ser sociedad anónima, de acuerdo a la ley de sociedades. Entonces se convierten en accionistas, pero quienes administran las empresas, ellos siguen llamándolos dirigentes, que era el directorio. Entonces este pequeño grupo de dirigentes, o el directorio con el gerente, llevan el mejor provecho económico y los accionistas se quedan con el papel, con sus acciones, y no tienen ninguna renta. Entonces eso obliga a que ellos se dividan en 2, en 4, en 6, en 8, y se van multiplicando cada quien formando su propia empresa. Ahora, de menos de 50 empresas que había ese entonces, ahora hay más de 450 empresas de transporte urbano. Eso por un lado. Por otro lado, ha crecido la ciudad en forma absolutamente desordenada, sin ninguna planificación urbanística. No tenemos vías amplias, no tenemos vías rápidas. A eso sumamos el incremento del parque automotor. El parque automotor ha crecido enormemente, de 450.000 que eran en Lima y 650.000 en todo el país, ahora son 2.800.000 en todo el Perú y 1.800.000 en Lima. Evidentemente la ciudad no estaba preparada para recibir esa cantidad de vehículos. Por otro lado, tenemos la normatividad es difusa, antagónica. Tenemos una ley del 27181 del año 99, entre otras cosas establece 6 autoridades competentes. Sí. A eso se han sumado 4 más. Ahora tenemos 10 autoridades competentes que tengan que ver con el tránsito y transporte. Y muchas de estas normas son absolutamente antagónicas. Ahora dividido este poder, los gobiernos regionales, municipales, simplemente contravienen lo que dice el artículo 11 de esta ley, que dice que ellos no pueden emitir ordenanzas que contravengan el reglamento de la ley, y lo hacen. Por otro lado, la informalidad cunde de parte de los operadores de transporte en todas las modalidades, mototaxi, taxi, transporte urbano, interprovincial, de carga. Hay una gran informalidad en el servicio. Y finalmente, el conductor de nuestro país tiene un perfil absolutamente deprimente. Es Miraflores. ¿Subterráneo? Subterráneo. Eso cuesta una fortuna, va a ser con peaje. Evidentemente. O el contratista, el Estado le paga. Va a ser con peaje. Igualmente, también otra obra de Gani Montero es el viaducto Javier Prado. Ya. Que va por arriba, otro viaducto que va hasta Pérsico. Bueno, pero también igualmente está paralizado. Pero ese contrato nunca o sea, con Andrade se firmó un contrato con Gani Montero y el contrato quedó en suspenso, lo reactivaron con Susana Villarán, pero el MEF no lo aprobó. No lo aprobó. Y esa es una obra muy importante para Javier Prado, porque Javier Prado, digamos, el esquema de anillos que tiene Javier Prado era un esquema muy inteligente para los años 60, 70. Claro. Hoy en día no se construye con anillos en ninguna parte, porque los anillos van a un carril o 2 máximo, cuando tú tienes una entrada de 3 carriles. Entonces, ¿lo que se hace? Se hacen viaductos, o sea, pasas aéreo. Entonces, en vez de entrar por el, digamos, si usted está viniendo de San Isidro
y quiere ir hacia, por decirle, no sé, Lima, el centro de Lima, en vez de entrar a un anillo, usted sale de frente por un viaducto y cae en la pista de Sanjón que va hacia Lima. ¿Ya? No tiene que entrar al anillo y dar vueltas y vueltas y vueltas. ¿Ya? Ese es un problema complicado, porque además hay que hacer 2 viaductos Así es. cruzados. Es una obra de alta ingeniería. Es una especie de tallarín que se arma encima. Y el otro tema era el óvalo monitor. El óvalo monitor tenía que tener un subterráneo también. Ahí está proyectado el paso a desnivel, también de Gran y Montero, ¿no? Digamos, como el del óvalo Higuereta, que se hizo en la época de Belmont, que es un buen sistema. La verdad que ese funciona y funciona bastante bien. Sí. Entonces, digamos, se podría hacer, pero no se hace. A mí lo que me desespera es que ya están las obras concesionadas, los estudios listos. Algunas no, porque el MEF efectivamente las ha parado. La Javier Prado, el MEF no la aprobó, y por eso se paró, a pesar de que tenían el contrato firmado con Andrade. Todo lo que firmó Andrade, Castañeda no lo quiso hacer, y todo lo que Villarán ha hecho, Castañeda no lo quiere continuar. Estamos con el problema político, que lamentablemente es lo que interfiere en el desarrollo de la ciudad. Claro. Y por eso nuestro planteamiento de hace más de 10 años, y con usted como hemos conversado de este tema, la necesidad de implementar la autoridad única, ¿no? Exacto. O sea, eso es la respuesta, definitivamente. Para Lima. Para Lima. Lima, y yo diría Lima, Callao, Huarochirí, ¿no? Claro, porque esto ya decía, doctora, la ley 27181 en su artículo 17 dice cuando la ciudad es contigua, como el caso de Lima y Callao, tiene que haber una gestión común. O sea, no pueden haber 2 alcaldes compitiendo a ver quién da más rutas. No. Claro. Y a eso sumó Huarochirí, por supuesto. Claro. Entonces, por eso tiene que haber una gestión. Y la respuesta, y incluso dice la ley que si las 2 municipales no se ponen de acuerdo, no lo hacen, el Ministerio de Transportes tenía que haberlo hecho. No lo ha hecho. Están esperando una ley. Ya han aprobado en la Comisión de Transporte el año pasado, pero ahí seguimos en compás de espera. La semana pasada, autoridad el única ministro, para Lima. El ministro de Transportes. ¿Quién la designa? El Ministerio de Transportes lo va a constituir. Entonces le quita la competencia a la Municipalidad de Lima. A todas las municipalidades, naturalmente. Lima, Callao y Huarochirí. Ya. ¿Y con qué se quedan las municipalidades distritales? ¿Con sus semáforos? No. También tendría que pasar a esta autoridad. Hay ese conflicto, incluso entre nosotros, en que tenemos la oportunidad de reunirnos. ¿Le quita todas las distritales también? La idea es que esta autoridad. Hay 2 corrientes, ¿no? Para mí, para nosotros. Esta autoridad tiene que ver con el tránsito y con el transporte. Porque las 2 cosas no se pueden dividir, están absolutamente unidos. El transporte es la gestión del transporte, es decir, ofrecer lo que soñamos, el transporte integrado que está aquí cruzando al sur, tiene Chile, tiene Colombia, tiene Brasil, funciona perfectamente. Incluso acaba de implementar, Bolivia tiene ahora funiculares para su transporte masivo. Entonces necesitamos un transporte masivo de buses de gran capacidad unido al tren. Tiene que salir inmediatamente las combis, pero esa capacidad no lo puede hacer la municipalidad, tiene que hacerlo el gobierno central. Entonces esta autoridad, evidentemente esta autoridad constituido por el gobierno central, también tiene que ver con el tránsito. El tránsito, ¿por qué? En Lima tenemos 1.250 intersecciones semaforizadas. De esas, solamente 380 son con fibra óptica, que se puede hacer la ola verde con la avenida Arenales, en Petito Ars. Petito Ars es una maravilla. Yo vengo por Petito Ars todos los días. Claro. Entonces, no se puede hacer eso porque no hay fibra óptica. Entonces, necesitamos que se instale fibra óptica en toda la ciudad, que se implemente por lo menos 1.500 intersecciones más. O sea, todo el sistema de tráfico, de circulación, depende de la red vial, depende del sistema de semaforización que se instale en la ciudad. Si no tenemos semáforo, no tenemos cámaras, es decir, estamos aún en la época de las carretas, no se va a solucionar. Por eso para nosotros la autoridad única tendría que tener todas estas competencias. Todas las competencias. Los 42 alcaldes distritales de Lima van a chillar. Bueno, los distritales solamente tienen competencia en lo que es vehículos menores, y ellos pueden sugerir el cambio de sentido de tránsito, o sea, la provincial tiene la que tiene mayor competencia, ¿no? Ok, pero si le quitan las distritales hasta el cambio de calle, o que te pinten una línea amarilla para que no te puedas cuadrar, porque eso es lo que hacen los alcaldes ahora, o quién se cuadra acá. Por ejemplo, San Isidro ahorita tiene una actividad grande en algunas avenidas, por ejemplo, Conquistadores y Miguel Lazo, te puedes cuadrar 2 horas, nada más. Si no, te toman una foto, viene la grúa y te lleva, porque lo que no quieren es que gente de oficina se estacione libremente, ¿no?, en espacios y deje todo el día ahí en su casa. Exactamente. Pero ¿qué ha sucedido? Esto sucede en el eje, digamos, de Conquistadores y Miguel Lazo. Entonces, toda esa gente que se cuadraba ahí, ¿a dónde se ha ido? A Miraflores, que no tiene esas normas, ¿no es cierto? Entonces se estacionan en las calles adyacentes de Miraflores, que están repletas de carros, porque San Isidro los ha botado. Entonces, claro,
si tienes una autoridad única, puedes hacer que estas dos municipalidades coordinen. Naturalmente, eso es importante porque recordemos, las municipalidades distrital lamentablemente han lotizado la ciudad, autorizan estacionamientos en la calle, ponen rompemuellos donde ellos quieren, es decir, hay un desorden. Por eso es importante, no pueden haber 10 autoridades, doctora, por Dios. Eso dice el sentido común, y hay un dicho que dice, no muchas cucharas en un mismo plato arriba causan arrebato. Por Dios, eso tenemos que entender claramente, ¿no? Sí, y no se está entendiendo. Ojalá que el Congreso lo apruebe, que designen como una persona muy competente como autoridad única. Y tendrá que haber un consejo consultivo conformado por los municipios, o sea, la idea es que funcione. Pero digamos, es una especie de Dios todopoderoso. Así es. Y a veces eso es el problema, pero tiene que ser una persona hipercompetente, muy metida en temas de transporte y que tenga mando. El problema es que tienes que tener mando en esta cosa. Ahora, que esa autoridad tiene que, digamos, pedirle cuenta a todos los concesionarios, que son varios, como hemos dicho, que yo de verdad no veo el avance de las obras. O sea, esas obras se contrataron para 4 años, 5 años, y eso fue hace 4 años, 5 años. En la gestión de Villarán, el 2013, yo calculo... Sí, 2013 se concesionó la... Exactamente, estamos en 2017, han pasado 4 años, y eran obras de 4 a 5 años. Es más, Línea Amarilla se concesionó por Castañeda en su gestión anterior. Así es. Ya se tuvo que reformular el contrato porque estaba muy mal hecho, porque no pagaba nada de indemnizaciones a la gente, pero digamos que a partir del 2012 tendría que haber estado funcionando 5 años, 2017. Este año tendrían que haber entregado la obra. Entonces tú no puedes, y el problema, les digo, de la obra pública grande es que también paraliza las vías más grandes, ocupa espacio que podría ser ocupado, digamos, por un tránsito mucho más fluido, y no se hace nada. Yo de verdad no entiendo esto, me parece indignante, ¿no? Y mientras tanto... Si acceder a una licencia de conducir en estos últimos 10 años, pensando que podía mejorar, nosotros como organización planteamos que se publicara una ley, que se lograra una ley para profesionalizar a los conductores. Se logró la ley, pero cuando se reglamenta esta ley, absolutamente se van al otro extremo, es decir, autorizan a estas escuelas que entreguen el certificado como si hubieran capacitado, y estas escuelas no los capacitaban, les cobraban más y lo entregaban exonerándolos del examen. Durante 10 años, estas escuelas, nosotros hemos estimado un promedio de 1 millón de conductores profesionales, por lo menos, han recibido la licencia de conducir sin haberse capacitado. Y finalmente, doctora, hay una carencia absoluta de cultura vial en toda la población. Conductores, peatones, toda la población no sabemos conducirnos en una vía pública, que es un espacio común. Hay una vereda para peatones, hay una calzada para vehículos, hay señales verticales y horizontales, y a nadie nos importa, simplemente caminamos como nos viene en gana. ¿No cree que ha mejorado un poquito la educación, con la educación vial que se da en las escuelas? ¿No cree que hemos mejorado, que ya no somos tan salvajitos? Es decir, yo veo que hay menos gente que cruza, digamos, por evitamiento debajo de los puentes. Todavía hay, pero hay menos. Sí, bueno, por lo menos en evitamiento no lo pueden hacer porque han puesto mallas altas que no les permite cruzar. Claro. Eso ha ayudado. Pero es verdad, de ambas partes hemos mejorado algo. Los conductores también algo, pero es muy poco. Ahora, ¿en qué se traduce eso? En los accidentes de tránsito, porque recordemos que la primera causa de accidentes de tránsito es el exceso de velocidad. La segunda es la imprudencia del conductor. La tercera es la ingesta de licor del conductor, y la cuarta es la imprudencia del peatón. Y ahí está. Ahora, ¿son 3.000 muertos al año más o menos? Más de 3.000 muertos, 3.500, 3.800 muertos. Claro, en el 2010 hemos llegado a 4.050 muertos. Claro, o sea, y eso no mejora. Ese es el problema que hay que tener. Entonces tenemos un problema en nuestra vida cotidiana, efectivamente vayamos tarde a trabajar, nos demoramos, y tenemos un problema de carácter permanente, que es la pérdida de una vida, de un amigo, de un pariente, de alguien muy cercano, atropellado o en un accidente de tránsito, etcétera. Esos son los dos problemas centrales, pero hay un tercer problema, que es los sobrevivientes de accidentes de tránsito que quedan con severas lesiones de por vida, y hay que atenderlos también. Entonces imagínense ustedes todo lo que involucra un sistema de tránsito. Vamos a hablar de Lima en este momento, porque a esos 3.000 muertos Lima contribuye, es la ciudad que más muertos tiene, solo en la provincia de Lima. Claro, ustedes dirán, bueno, es la ciudad que más gente tiene, por cierto, pero es la que más muertos tiene y la que debería tener una mejor vialidad, porque sí tenemos algunas vías buenas. O sea, Javier Prado es una buena vía, Evitamiento es una buena vía, la vía expresa es una buena vía. O sea, sí hay algunas arterias, digamos, que son buenas en este sistema, pero lo que falta es
muchas cosas. Primero hablemos del transporte masivo de pasajeros. La esperanza, ¿se acuerda? De cambiar todo el sistema. Y la verdad se dijo desde el principio, el Metropolitano no va a absorber ni 4% de la demanda de viajes. El tren vía El Salvador, San Juan de Miraflores, ni el 4% o 6% de los viajes. O sea, el 90% de los limeños sigue transportándose de la manera tradicional. Así es. Ya, ahora, quieren entrar al sistema formal, ¿no es cierto?, de tomarme mi metro, y no pueden. Ahora, ¿qué debe hacer el gobierno ahí? La autoridad del tren eléctrico y por supuesto la autoridad del Metropolitano, que es el alcalde de Lima, que no hace nada. Para explicarlo, es importante, creo que es importante señalar, nos quedamos en que las empresas se habían atomizado. Pero frente a eso, la municipalidad opta por crear Protransporte. Es una institución encargada de hacer el transporte masivo. Y se plantea esto, y es bueno decirlo también, esta idea de hacer este transporte masivo no fue idea de las municipalidades, fue idea de un gremio de transportistas de avanzada que miraban más lejos, y ellos visitaron Colombia, estaba ya el Transmilenio implementándose, e invitaron al señor Andrade finalmente en el año 2001, recuerdo muy bien porque en esa fecha se fundó Luzambar, y visitaron allá con el alcalde quedó entusiasmado y regresaron al Perú ya a Lima con la idea de implementar este sistema, porque ya se había hecho en Curitiba, estaba ya funcionando en Colombia, y aquí empezó con el nombre de Lima Bus. Así es. Entonces, esta idea se forma ya en la gestión del señor Castañeda, se forma Protransporte. Entonces la idea inicial era tener 9 corredores segregados, al igual que el Metropolitano. Pero cuando en el camino ya cambia la gestión municipal, se opta por que queden 2 corredores segregados, el que tenemos y uno de este-oeste. ¿El que tenemos cuál es? ¿El de la Arequipa? El corredor segregado es el que viene de Naranjal y va hasta Chorrillos. Ya, okay. Que es un corredor exclusivo. El Metropolitano. Okay. Y había otro corredor, entonces ya en la gestión de la señora Vilán se establece otro corredor este-oeste, de Vitarte al Callao. Ya. Pero que como sobreponía a la línea 2 de metro, el gobierno central dijo no, va el metro, no va el Metropolitano. Habían hecho los gastos del estudio, todo estaba listo para licitar y se quedó en nada. Entonces se plantea 5 corredores complementarios al Metropolitano, los corredores segregados. De la avenida Arequipa es uno, de Javier Prado 2, y recién ahora esta gestión está implementando el tercer corredor complementario de San Juan de Lurigancho hacia la avenida Brasil. Claro, Entonces faltan dos corredores complementarios. Fíjese, la señora Villarán llegó un poco tarde, pero ya al final embalada en sacar los 2 primeros corredores. Se suponía que Castañeda en un año podría haber sacado a los otros 3. No ha hecho nada. Eso es lo que desespera. Entonces, estos corredores segregados, que además, ustedes se acuerdan cuando sacaron el corredor segregado de la avenida Arequipa, lo único que hacían los camarógrafos era treparse a los buses para insultar a Susana Villarán. O sea, era una buena idea, pero estaba desprestigiada por razones políticas. Al final ha funcionado bien y sigue funcionando. Bueno, se implementó de repente con mucha premura, más que nada por un aprieto político. Recordemos que venía ya las elecciones. Entonces, no estaban los consorcios que van ganando, no tenían buses. Eran 2 consorcios, no habían recibido capacitación, no había hasta implementado el recaudo electrónico. O sea, una serie de hechos que hicieron que esto se entorpeciera. Se había recortado las rutas, porque las rutas iban de extremo a extremo. Pero digamos, si tú encuentras eso, ¿qué haces? Construye sobre eso. Acá todos tienen complejo de Adán y quieren volverlo a hacer todo. Había que avanzar en el proyecto. Y se ha quedado ahí, efectivamente, se le autorizó a las empresas tradicionales, se le autorizó por 3 años más. En esa situación estamos. Dijeron, ¿sabes qué? Llegó Castañeda, ¿sabes qué? Todavía no lo vamos a hacer. Ya, todos entren. 3 años más. 3 años más. Y se acabó. Y falta implementar los corredores, las rutas de integración, las rutas de aproximación y las rutas que están en el papel, está en el proyecto, pero no se ha avanzado. Claro. Y a eso tenemos paralelamente el metro. El metro tiene lo que tenemos actualmente vía El Salvador a San Juan de Lurigancho, que apenas transborda 320,000 pasajeros por día. El Metropolitano 650,000 por día. Los otros corredores llegan a 150,000 máximo. Estamos hablando de lo que usted ha dicho, menos del 10% se transporta en este servicio y el más del 90% utilizan el transporte tradicional. Claro. Hay 16 millones de viajes en Lima y apenas 1 millón está utilizando estos servicios que son buenos, pero lamentablemente están absolutamente colapsados. Absolutamente colapsados. Y no van a mejorar, Bueno, no van a mejorar porque no hay capacidad más. El Metropolitano va a ir hasta Comas, pero igualmente simplemente va a haber un cambio de pasajeros. En lugar de venir en una combi hasta el Naranjal, los